la misericordia. Un saludo del Papa Francisco. Saber que Él existe, que es invisible, no se puede ver, pero que está en todas partes y es el Todopoderoso. Respira profundo y lentamente, relájate y sienta la mirada de Dios que conoce los pensamientos y sentimientos, que te mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo, que te escucha? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Señor, Dios poderoso, invisible y eterno, en tu presencia majestuosa estamos. Venimos ante ti porque para nosotros no hay otro Dios fuera de ti y queremos oírte. Sí. Queremos escuchar tu palabra. Queremos dejarnos guiar por ella. Tu palabra es lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Soberano y eterno Dios, que no seamos sordos a tu voz, que podamos deleitarnos con tu palabra, que sea para nosotros como la miel al paladar, dulce, agradable. Bendito sea, Señor, por tu presencia, invisible pero todopoderosa en medio de nosotros. Señor, al alabarte y bendecirte, te suplicamos que tu Santo Espíritu actúe en cada uno de nosotros con todo tu poder. Oh Divino Espíritu, sopla desde los 4 puntos cardinales, impregna este lugar de tu presencia. Te damos la dirección de nuestra vida. Obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos. A ver, sonido, ¿cuál es mejor? A ver, ¿cuál es mejor? Estamos probando el sonido para ver si es mejor o es mejor estamos probando el sonido de sí, probando. La gente dice que es mejor el otro. Es mejor no, que es mejor a ver, todavía mejor el otro. Todavía mejor el otro. Están arreglando el sonido, probando el sonido, ¿sí? Probando sonido. 1, 2, 3. Probando el sonido. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Es mejor o es mejor ¿El de la izquierda o el de la derecha? Bueno, decíamos que le damos la bienvenida a los católicos y a los no católicos
a través de las redes sociales, pero también a los que están aquí presentes. Quisiera saber si hay algún hermano o alguna hermana que no pertenezca a la Iglesia Católica y que nos esté acompañando esta noche, que por favor levante la mano. Algún hermano o alguna hermana que no pertenezca a la Iglesia Católica, pero que nos esté acompañando en esta noche, por favor levante la mano para saber si hay alguno aquí que nos esté acompañando. ¿Alguno que no sea de la Iglesia Católica? ¿Todos son católicos? Bueno, bendito sea Dios. Y si hay alguno que no sea católico, pues de todas maneras, siéntese como en su casa, sea... Miren, observen algo. Estas sagradas escrituras, estas palabras, estas cosas, este Evangelio de Jesucristo fue escrito con una finalidad. ¿Cuál? Para que crean. Esta es la finalidad. Ha sido escrito para que nosotros creamos. ¿Y qué más? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Tengan vida en su nombre. Nosotros creemos en esta palabra de Dios. Y por eso nos reunimos en la escucha de la palabra de Dios. Porque queremos tener fe. Y en la palabra de Dios está escrito todo lo que nosotros debemos creer. Y al creer, tenemos vida en su nombre. Bien, como vamos a utilizar la palabra de Dios para creer, vamos a darle la oportunidad a algunos hermanos que quieren preguntar. Y en la medida que van preguntando, vamos a ir desarrollando las ideas en las Sagradas Escrituras. Las personas que no son de la Iglesia Católica y que quieran preguntar, van a tener la oportunidad de preguntar. Pueden acercarse. No sé por dónde se pueden acercar lo que van a preguntar, pero no le va a hacer feedback con el micrófono, con el sonido. Yo creo, Luis, que tiene que como subir allá, ¿verdad? Para que no le haga feedback con el sonido. Lo que quieran preguntar, por favor, pueden acercarse por este lado y hacer las preguntas. Porque algunas personas quieren preguntar. Si hay alguno que no sea católico, mejor todavía. Pero si es algún católico, pues también no hay ningún problema. Pero vamos a ir respondiendo a las interrogantes que hay en medio del pueblo, basado en las Sagradas Escrituras. A ver quién, por ahí me estaban diciendo que querían preguntar. Los que querían preguntar pueden acercarse. ¿Quién era que tenía por allí algunas preguntas? Acérquense, los que van a preguntar, no se hagan los tímidos. No hay preguntas tontas. Allá viene una hermana. Ya se animó una hermana. Un aplauso para que se animen los otros también. Recuerde que no hay preguntas tontas. Puede ser que hayan tontos que no pregunten. Vamos a escuchar. Padre, quisiera yo saber, porque se dice que el único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede pecar contra el Espíritu Santo? Muy bien, los que quieran hacer preguntas pueden acercarse. Mientras vamos respondiendo, hacen la fila ya. Sí. Escuchen algo, hermano. Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Si hubiese algún pecado que Dios no pudiese perdonar, entonces Dios no sería Dios. No sería Dios. Ahora, si Él es Dios, Él puede perdonar todos los pecados. Pero según la Biblia, hay un pecado que no puede ser perdonado. Y usted dice, pero ¿cómo no puede ser perdonado? Si Dios lo puede todo. Si Dios es misericordioso.
¿Por qué no puede ser perdonado? Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Se lo voy a explicar de la mejor manera para que lo entiendan. Dios sí puede perdonar todos los pecados, pero ese pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado por una condición que Jesucristo el Señor dijo en Juan 20, 22 y 23. En el 22, ustedes verán que Jesucristo le dio a sus apóstoles el Espíritu Santo. Pero van a notar que se lo dio para un motivo especial, para un trabajo especial: perdonar los pecados. Ponga cuidado. Y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: A ver, ¿qué les dijo aquí? Atención. Reciban el Espíritu Santo. Entonces, observen ustedes que Jesucristo a sus apóstoles les dio el Espíritu Santo. Sopló, dice la Biblia, sopló. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero ahora van a observar para qué le dio el Espíritu Santo. Dale. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Le estamos leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, para que los protestantes se den cuenta que también está en la Biblia de ellos. Otra vez, Luis. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. ¿Qué es remitir? Perdonar. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Pero antes de decirle a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces, vamos a sacar conclusiones. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan? Para perdonar los pecados. Y luego miren ustedes, con la ayuda de Lupita, van a ver por qué el pecado contra el Espíritu Santo, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo?, no puede ser perdonado. Escuchen lo que viene. Y a quienes se los retuviereis, A quienes no se lo perdonen, a quienes se los retuviere, les son retenidos. no les son perdonados, les son retenidos. Jesús dijo: ustedes van a ir a perdonar los pecados. Para eso, reciban el Espíritu Santo. Ojo, a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Pero a quienes no se lo perdone, le quedarán sin perdonar. Hay un pecado que quedará sin perdonar. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdone, le quedarán sin. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado? Este que Jesús dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Esos son perdonados. Ahora, los que no pueden ser perdonados: a quienes no se lo perdone, le quedarán sin perdonar. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado? Cuando ustedes y yo no reconocemos que Jesucristo le dio a los apóstoles el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Se lo traduzco en castellano: cuando usted no se confiesa, ese pecado no le queda perdonado. No porque a Dios le falte poder y no pueda perdonarlo, sino que usted no quiso confesarse y por tanto se cumple la palabra. A quienes le perdone, le quedan perdonados. Pero a los que no se lo perdonen, los que no se quieran confesar, le quedarán sin
El pecado contra el Espíritu Santo es cuando una persona no cree que en el sacerdote está el Espíritu Santo perdonando los pecados y por tanto no se confiesa. Y al no confesarse se cumple la palabra. A quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Otra preguntita, pues. Otro que quiera preguntar, acérquese de lo que quieran preguntar. Hay una pregunta que le mandaron, padre, ¿la leo? Sí, se vale mandar preguntas también. El que no quiera preguntar puede mandar preguntas, se vale. Pero pueden acercarse. Dale. ¿Cómo se le llama o se le puede comprobar a los hermanos separados lo que no viene en la Biblia, según ellos? Por ejemplo, religiosas, frailes, monjas, fiestas santas, milagros en la Eucaristía, indulgencias, jubileo. ¿Cómo se les puede comprobar con la Biblia o cómo se les puede responder adecuadamente? Pero hizo varias en una. Otra vez. Sí, que cómo se les puede responder a los hermanos separados lo que no está en la Biblia sobre religiosas, frailes, monjas. A ver, sobre religiosas, fraile y monja, que no está en la Biblia, vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Sí está en la Biblia, solamente que ellos no lo han encontrado. Pero buena la pregunta. Si no lo han encontrado, aquí lo van a encontrar. Vamos a escucharlo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. (32, 7:32) de Primera de Corintios. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Escuche, hay unos solteros que se dedican a las cosas del Señor. Siga. De cómo agradar al Señor. Ese soltero está consagrado a las cosas del Señor y está pendiente de cómo agradar al Señor. Eso es lo que llamamos religiosos. Personas consagradas. Siga. Pero el casado, esto ya lo saben ustedes, los esposos. Siga. tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, miren la religiosa, pongan la lupa, háganle zoom. Miren la religiosa, a ver si en la Biblia aparece o no. Dale. hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Y la doncella, dale. La doncella, la que se consagra al Señor, escuche, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Se consagra al Señor cuerpo y alma. Eso se llama las religiosas. Que no lo hayan leído en la Biblia es un problema de ellos. Pero ahí está. Siga. Pero la casada, Por otro lado, están las casadas. Solamente que usted y yo conocemos más las casadas. Pero las religiosas poco. Por ahí de vez en cuando vemos una religiosa, ¿verdad? Una que se haya consagrado al Señor en cuerpo y alma. Siga. pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Sin impedimento se acerquen al Señor. Se consagran totalmente al Señor. Ahí está en las Sagradas Escrituras. Más Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 19 del versículo 9 en adelante. Padre, terminó el 36. Termínalo, Luis.
El 36 sigue en 1 Corintios 7, 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se case. Si se casa, no peca. Siga. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Escuche entonces lo que viene. Con la ayuda de doña Lupa. Dale. De manera que el que la da en casamiento hace bien. El que la da en casamiento a su hija hace bien. Ahora vamos a ver el que la manda religiosa. Vamos a ver, dale, dale. Y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Qué, Luis, qué? Y el que no la da en casamiento hace mejor. Pero esto no lo saben los protestantes. No saben que la vida consagrada, que la vida religiosa es mejor. O si no, pregúntele a las casadas. Ustedes saben lo que es calarse un hombre sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, que anda con una, que anda con otra, que llega borracho, que le da mala vida, malagradecido, desagradecido, patán, grosero, y hasta ronca de noche. Yo les digo, déjenme hablar antes de continuar algo. Debo decirle a las jóvenes, a las niñas, a las doncellas, si realmente quieren ser felices, consagren su vida a Dios, cuerpo y alma. Todo sucede. El mundo no quiere que sean felices, por tanto el mundo no invita a las niñas a entregarse al Señor en la vida consagrada. Y las niñas parecieran que tienen una sola opción: casarse. Y ya desde pequeñitas no tiene otra alternativa: casarse. Comienzan a sufrir desde los 13, 14, 15 años ya pariendo, buscando comida para sus hijos, que me traicionaron, que me dejó el hombre, y ahora corre para allí y corre para acá y sufre. ¿Por qué el mundo no le presenta a las jóvenes una alternativa diferente? Que sepan todas las niñas y todas las jóvenes del mundo que según las Sagradas Escrituras dice que si se casa hace bien, pero que si se va de religiosa hace mejor. Va a ser 1000 veces mejor. Pero una religiosa que consagra su vida al Señor, con fe, con alegría, no obligada, porque entonces va a ser una persona amargada si no sabe ofrecérsela al Señor su vida. Igualmente los jóvenes, sepan los hombres, los niños, los adolescentes, sepan que hay un mejor camino, un camino más dichoso, más, y pónganle atención, más, y subrayo la palabra más dichoso que el ser casado. El joven que se entrega al Señor en la vida religiosa, como seminarista, para sacerdote, como religioso, créanme niños, créanme jóvenes, serán más dichosos, más felices. Pero esto el mundo no le permite ver a los jóvenes. Le tapa los ojos a los jóvenes desde pequeñitos, les mete el sexo en la cabeza y les dice, solo para ser feliz tienen que tener sexo. Y en el mundo no puede vivir sin tener sexo.
no puede vivir sin tener esposa o sin tener esposo. Mentiras. Las Sagradas Escrituras dicen que hay una mejor opción. San Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Lo dice claro, para los hombres también. Jóvenes que me escuchan, observen ustedes y verán que el mundo les hace creer, les meten mentiras diciendo que la felicidad está en el sexo. Y ven a muchas personas que tienen sexo y no son felices. Muchos hombres que tienen muchas mujeres y no son felices. Y terminan con un SIDA. Y no son felices. No, ahí no está la felicidad. Escúchenlo como dice Pablo, 1 Timoteo 7:1 en adelante. Como es un tema que critican tanto los protestantes, nuestros hermanos esperados, voy a recalcarlo y con su permiso, Padre, de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. 1 Corintios 7, desde el 1. En cuanto a las cosas que me escribieron, le preguntaron a Pablo por escrito. Pablo no tenía la oportunidad de estar así como yo aquí personalmente, porque la gente le quedaba más difícil. Pero por escrito le preguntaron. En cuanto a las cosas que me escribieron, miren lo que dice Pablo, con la ayuda de doña Lupa. Pongan la lupa y háganle zoom. Jóvenes, hombres, escuchen lo que dice la Biblia. Es palabra de Dios. Escúchenlo. en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre. Mire, otra vez. Bueno le sería al hombre. Otra vez. Bueno le sería al hombre. Por tercera vez, jóvenes. Bueno le sería al hombre. Bueno le sería al hombre No tocar mujer. Otra vez, Luis. Bueno le sería al hombre. Bueno le sería al hombre No tocar mujer. ¿Ustedes han escuchado a alguien que diga eso? ¿No es que los protestantes son muy bíblicos? Y lo estamos leyendo de la Reina Valera. ¿No es que los protestantes conocen las Escrituras y cumplen lo que Dios pide? Lo bueno para el hombre es 1000 veces mejor que darse solo para el Señor. 1000 veces mejor. Según dicen las Sagradas Escrituras. Pero según dicen los protestantes, eso es mentira, eso es invento del Papa, eso es invento de los curas, eso no es verdad. Pero si no es verdad, ¿por qué está escrito? Y si está escrito, ¿para qué se escribió? ¿Recuerda cómo comenzamos? Juan 20:30. Todo esto se escribió para que creamos y creyendo tengamos vida eterna. Pero hoy los jóvenes no tienen en la mente ser sacerdote. Cuando usted le dice a un joven, ¿por qué no se mete al seminario? Yo, ni loco. Eso es como si le mentaran la madre. Como si le mentaran la madre. Tonto, no sabe lo que se pierde. Pero el mundo de hoy no quiere que sea feliz. Ni al hombre, ni la mujer. Porque los mismos padres de familia se encargan de llevar al niño a la prostitución. Muchos padres, cuando el niño se está desarrollando, ya lo llevan a una prostituta para que sea hombre. ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿Quién le metió eso a usted en la cabeza? Es que si no tiene sexo se va a morir. Muéstreme uno que se haya muerto por no tener sexo. Yo le muestro miles y miles que se han muerto por tener sexo y se contaminaron de SIDA. ¿O no? Claro que sí. Pero el mundo de hoy quiere robar un don, una gracia que Dios dejó dentro de la iglesia, que es la vida consagrada.
¿Saben qué es dichoso? Y se lo dice a alguien que tiene la experiencia. ¿Saben qué es hermoso? Trabajar para el Señor. ¿Saben qué es hermoso? Entregarle la vida al Señor. Eso es hermoso. Ya sé que también es hermoso entregarle la vida a una mujer, o en caso de la mujer entregarle la vida a un hombre. Eso también es hermoso. Eso también es un don de Dios. Tener unos hijos, eso también es un don de Dios. Pero entregar su vida al Señor y trabajar por la obra del Señor, eso es un regalo de Dios. Y San Pablo en el versículo 7 dice, escuchen el versículo 7, a ver si los padres de familia son capaces de inyectarle la palabra de Dios a sus hijos y no dejar que el mundo se los corrompa. Hoy día, no sé por aquí, pero en Estados Unidos he escuchado que ya hay una ley que a los niños en la escuela obligatoriamente le tienen que enseñar a tener sexo. Niño con niña, niño con niño, niña con niño, niña con niña, para ver qué es lo que más le gusta. Y le tienen que enseñar a tener sexo en común, orgías. Esas son leyes que los hombres depravados, ¿qué se dice? Depravados están imponiéndole a la sociedad obligatoriamente. ¿Y por qué no le ayudan a vivir la gracia, la castidad, la entrega al Señor? Desde niños le están corrompiendo la mente y el corazón. ¿Cómo van a creer estos jóvenes que es posible servirle al Señor? Sin embargo, Dios me ha mandado como sacerdote suyo para sacar a la luz la palabra de Dios, para que el mundo entero escuche la palabra del Señor con constancia, con prueba, con capítulos y versículos, para el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Escuche el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo dice, oh, cuánto quisiera que todos los hombres fueran como yo. Me permiten decirles algo, que los protestantes no se molesten conmigo, pero yo quisiera hacer hoy mía las palabras de San Pablo. Quisiera que todos los hombres fueran como yo, entregarle su vida al Señor, trabajar por la obra del Señor, experimenten la dicha y la felicidad, el gozo, la paz que deja en el corazón humano la entrega gozosa, sacrificada y también la entrega llena de fe al Señor, que produce un caudal de alegría y de gozo en el corazón. Cuánto quisiera que los jóvenes que me están escuchando y los niños que me están escuchando desearan ser como yo, entregando su vida al Señor. Le digo que conozco muchos hombres que tienen dinero y no son felices, tienen muchas mujeres y no son felices. Yo no tengo nada de eso y soy feliz, y muy feliz. Y esto no quiere decir que no tenga pruebas, que no pase por momentos de dificultades, sí, pero al pasar y superar esas dificultades, la felicidad aumenta cada día más y más. Al ver cómo, consagrando la vida al Señor, vamos superando obstáculos, tentaciones, pruebas y dificultades que se nos presentan en el camino. Porque la vida es como, no sé, en Venezuela se le llama gincana o quincana, ¿cómo es? Las pruebas. Gincana, no sé cómo dice. Cuando uno está, hay juegos, hay varios jóvenes y le dicen, bueno, vamos a superar varios obstáculos. Tiene que primero pasar y cargar un huevo en una cucharilla, lo ponen ahí y van así que no se le caiga.
Cuando pasa esa prueba, viene otra. Y le ponen aquí un hilo y le ponen un lapicero y ponen una botella. Meta el hilo, en la botella. Cuando supere eso, pasa a otra. Son pruebas. El que pase la primera prueba le espera la segunda. El que pase la segunda le espera la tercera. El que pase la tercera le espera la cuarta. Y el que llegue al final, ganó. Se ganó el premio. Esa es la vida. Donde ustedes y yo tenemos que pasar una prueba. Y al pasar esa, debemos estar preparados porque nos viene la otra. Y cuando pasemos eso, preparémonos porque nos viene una peor todavía. Pero al final, el premio. Y entonces cuando uno sabe hacia dónde camina, cuál es la meta, cuál es el premio, no se pone triste en los obstáculos. Lo hace como un juego, lo hace como con alegría, lo hace con gozo, lo hace como una diversión hasta lograrlo. Y le pone todo el empeño y todo el cariño hasta lograr el premio. Esa es la vida. Pero en medio de la vida, cuando usted y yo le consagramos la vida al Señor, tenemos la ayuda del Señor. Pasamos por todas las pruebas como el común de los mortales. Pero tenemos la fuerza de lo alto, la ayuda de lo alto para poder superarlo. Y cada vez que lo superamos, sentimos fuerza. Como los niños que juegan Nintendo, yo no sé, con la computadora o con el celular, donde hay unos jueguitos que van pasando los obstáculos. Y cuando pasa un obstáculo, 2 obstáculos, 3 obstáculos, aparece como un redondito o una manzana, no sé qué, y eso es una vida más. Y le da y se pone una vida más. Y agarra otra vida cuando va superando los obstáculos. Cuando llega y se estrella por ahí, pierde una vida, va perdiendo, va rebajando. Así también es en la vida. Los obstáculos nos ayudan a crecer. Pero el mundo de hoy no quiere presentarle un estilo de vida más dichoso a los hombres. Quisiera que todos fueran como yo, repítalo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ahí. Luis. Vean. Pero cada uno tiene... Ya va, Luis. Vean. Con la ayuda de doña Lupa. Que lo vean los católicos. Primero los católicos. Dale. Pero cada uno tiene su propio don. ¿No dice de Dios? ¿Dice don ahí? Su propio don de Dios. Ahí, hasta ahí. Se comió ese pedacito. Dale, otra vez. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ajá. Pero cada uno... Católico, escuchen esto, católico. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. No es de los hombres, no es invento del Papa, no es invento de locura, no es invento de la iglesia. Es un don. ¿Saben qué es don? Un regalazo. Un regalazo de Dios. De Dios. Cada uno tiene su propio don de Dios. Católico, el no casarse y quedarse como Pablo es un don de Dios. El casarse también es un don de Dios, ya lo va a ver. Ahora vamos a mostrarle a los protestantes, Luis, otra vez. Que los protestantes vean que el no casarse, quedarse como Pablo, es un don de Dios. Ponga cuidado. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Queridos hermanos separados, Pablo era soltero. Y escuche lo que viene. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Dios le da a cada uno su don. Y observen que hay 2. No hay 3 ni 4. Hay 2. Dale. Uno. A la verdad, de un modo. De un modo. Casados. Y otro. Y otro. De otro. De otro modo. Soltero, consagrado, religioso, religiosa, sacerdote, monja, como usted lo quiera llamar. Es un don de Dios. ¿Y por qué los protestantes no ponen la lupa para darse cuenta que el ser sacerdote, religiosa, consagrado al Señor es un don de Dios? ¿Por qué no ponen la lupa? ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué papá y mamá no son capaces de enseñarle al niño desde pequeñito, hijo,
casarse es un don de Dios, pero ser sacerdote es un don de Dios. A las hijas, hija, casarse es un don de Dios. Hija, ser religiosa es un don de Dios, pero vivir arrejuntada es una trampa del diablo. Díganselo a los hijos, encamínalos por los senderos de Dios. Y ustedes observan que la Biblia habla de dos dones. Uno casado y otro soltero consagrado del Señor. En ninguna parte dice que el vivir arrejuntado como los animales es un don de Dios. Eso ya viene del diablo. Y la idea es aquí que ustedes y yo, con la lupa en la mano, podamos ver cuáles son los dones o regalos que Dios nos da. Por eso los jóvenes, tanto hombres como mujeres, escuchen, y niños, vayan. No es casualidad que este niño o este joven me esté escuchando hoy. No es casualidad, joven, que me esté escuchando hoy. Es que Dios hoy tiene una palabra para ti. Escuche algo. Escuche algo. Comience a ver los dos dones, gracias, regalos que Dios da dentro de la iglesia al ser humano para vivir sirviéndole a Él. Analice los dos. Póngase a pensar, ¿qué voy a hacer yo cuando esté grande? Entre unos 15 años, entre unos 20 años. Bueno, yo quiero tener mi esposa, quiero tener mis hijos. Perfecto. Pregunto, ¿ya pensó que teniendo su esposa puede ser que su esposa le salga una tigra? ¿Ya se puso a calcular qué va a hacer usted cuando su esposa, que le salió tigra, llegue peleando a su casa o lo reciba a la casa con groserías, con insultos? ¿Ya pensó qué va a hacer? ¿Me separo? No, señor. Cuando se casa es para siempre. Entonces no me caso, me arrejunto. Eso es de Satanás. Vas a consagrar su vida a Satanás. Eso no es válido. A ver, ¿ya lo pensó? Es que el matrimonio lo maximito. Sí, está bien, claro que sí, claro que sí. ¿Y qué tal el día que la mujer le monte los cuernos? ¿Estás decidido a soportarlo? Puede suceder. Ojalá Dios que no suceda, pero puede suceder, porque estamos en el mundo donde todo puede suceder. Y decía San Agustín, no hay pecado que haya cometido un ser humano sobre la tierra que no lo pueda cometer tú, que no lo pueda cometer yo. ¿Qué vas a hacer? Ajá, muy bonito, vas a formar un hogar, piénselo. Es verdad que cuando usted llegue cansado a la casa, a lo mejor lo van a recibir con los brazos abiertos. Mi amor, ¿cómo le fue? Mi caramelo, mi chocolate de fresa, ¿cómo está? Mi terroncito de miel. Y eso sería muy bonito. Pero ¿qué tal que en vez de recibirlo así, se encuentre una tigra? Este perro, ¿para dónde andaba? ¿Con quién se andaba revolcando? Mire cómo viene. Hasta pintura de labios tiene en la camisa, sin vergüenza. Tiene que mirar todo eso y tiene que proyectarse. Ciertamente el matrimonio es un don de Dios y debe analizarlo, debe pensarlo con sus pros y con sus contras. Y luego, ¿por qué no se pregunta, joven, tanto hombre como mujer? ¿Por qué nunca se pregunta, ¿cómo sería yo como sacerdote? Qué lindo sería como religiosa las mujeres. ¿Por qué nunca piensa eso? ¿Por qué no es capaz de comenzar a ejercitar tu mente y proyectarse? ¿Cómo sería yo teniendo la autoridad, el poder de Dios para perdonar pecados? Que yo pueda salvar almas para Dios. Que yo pueda hacer presente a Cristo en la tierra a través del sacramento de la Eucaristía. Que yo sea embajador de Cristo en la tierra, representante del mismo Cristo en la tierra. ¡Qué riqueza! ¡Qué maravilla! ¿Por qué no pensar esto también?
Pero no puede pensar solamente esta partecita. También tiene que pensar que cuando usted termine de trabajar a las 11, 12, 1 de la mañana, usted llega a su casa y no hay quien lo reciba con los brazos abiertos. No hay quien le dé cuando usted tiene las piernas hinchaditas ya de tanto trabajar, no hay quien le dé un masajito. No hay quien te dé un cariñito. Cuando le pegue frío, no hay quien lo abrigue. Todo eso también tiene que pensarlo. O sea, una cosa y la otra. Analizar las dos y decir, por aquí es muy bonito esto, pero. Por aquí es muy bonito esto, pero. Tiene que analizar las dos cosas y decir, bueno, yo tengo que decidirme por una. Papá y mamá deben ayudar a sus hijos en eso. Es triste que los padres de familia a lo mejor le ayuden al hijo diciendo, usted tiene que estudiar medicina, usted tiene que estudiar abogacía, usted tiene que estudiar esto, pero no le enseñan en la vida espiritual cuál es el camino a seguir. Qué triste. ¿Por qué no motivarlos? Madre de familia, ¿por qué no lleva a su hija para que conozca un convento de monjas, de religiosas? ¿Quién quita y se enamore de ese camino de Dios? No se lo imponga, pero denle a conocer algo, para que no esté sometida todo el tiempo a un hombre machista que agarra a la mujer como una esclava, como un objeto sexual y se burla de ella y la deja por ahí tirada con unos cuantos hijos. Que se la arregle como pueda. ¿Por qué no es capaz de alumbrarle el camino a su hija, alumbrarle el camino a su hijo? Antes de que se vaya a las drogas o que se vaya al alcohol, a la prostitución, enséñele a su hijo, llévelo a un seminario, que conozca a los seminaristas, que conozca a los sacerdotes, que vaya compartiendo. Quien quita y le nazca el deseo de irse al seminario. Qué bonito es que ustedes son católicos. Y ustedes dicen, qué maravilla que haya un padre, qué maravilla cuando venga el padre, qué fantástico el padre. Y usted que tiene, ¿cuántos hijos varones tiene? 3. Y usted no ha buscado la manera que aunque sea uno se consagre al Señor. Ay no, padre, yo quiero tener nietos. El diablo trabaja de esa manera. Que sepa el mundo entero que según San Pablo, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Y Jesucristo, en Mateo capítulo 19, versículo 9 en adelante, viene a hablarnos exactamente igual de lo que dijo Pablo. El matrimonio es un don. Felicito a los casados, animo a los casados, pa'lante, ahí están sirviendo a Dios. Animo a los casados, no se desanimen, cuando se cansen, vuelvan a tomar fuerza. Recuerden lo que dijo Jesús, el que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo lo aliviaré. Ánimo casado, vale la pena, usted está consagrado al Señor, usted está casado, sigue adelante, no tire su cruz, vaya hasta el final y cuando se canse, vaya a Jesús, Jesús le quitará el cansancio. Cuando se desanime, ve a Jesús, Él te ayudará, pero nunca tire la cruz, sigue adelante. Te felicito, todos los sufrimientos que tenga por su esposa o por su esposo, si se lo ofrece a Dios, sirve para su santidad y para la felicidad espiritual de su familia. Aprovéchelo, ofrézcaselo a Dios. Ánimo, no se desanimen casados. Ya usted dio ese paso, sigue adelante. Quien pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Para atrás ni para agarrar impulso. Sigue adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Padre, pero usted no sabe lo que es el matrimonio. Usted no sabe lo que yo he tenido que aguantar. Sí, tienes razón. Pero debo recordarle a los casados que eso que usted está aguantando, ¿sabe qué va a decirle el mundo? El mundo le va a decir, no sea tonta, ya basta, no soporte más, déjelo y búsquese otro. A los hombres, el mundo, guiado por Satanás, le va a decir, no sea tonto, tantas mujeres
hermosas que hay, mejores que esta, y usted aguantándose esta mujer, sufriendo tanto, no vale la pena. Déjela ya, sepárese. No sea tonto. El mundo, cuando usted se sacrifica por amor a Dios, por amor a sus hijos, por amor a su pareja, el mundo le pone un nombre, le pone tonto para hacerlo el ridículo delante del mundo. Pero resulta que al mismo tiempo, a esa misma pareja, a esa misma persona que está sufriendo por su familia, por su pareja y que está aguantando las pruebas y dificultades y carga con su cruz, por otro lado está Jesucristo que le dice: ánimo hijo, ánima hija, yo cargué la cruz, yo fui capaz de llevarla hasta el final, ánimo, así se hacen los santos. No eres un tonto, no eres una tonta, eres un verdadero y auténtico cristiano, eres un hombre probado en la virtud, eres una mujer probada en la virtud, ese es el camino de la santidad. Ánimo, la meta le espera, el reino de los cielos es suyo. Tú eres una persona santa en la vida cuando ya estás soportando los sufrimientos por amor a Dios, por amor a su familia. Sigue adelante. Por un lado el diablo le grita una cosa: eres un tonto, no soporte más, sepárese. Y por otro lado Cristo le grita: ánimo, ya vas llegando a la meta, ya pronto le va a llegar la pelona. Ya pronto le van a dar la corona del reino de los cielos. Sí, vale la pena sufrir por Cristo. Mire, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme. Ánimo. Si lo has aguantado 20 años, ¿por qué te rindes? ¿Tanto nadar para morir ahogado en la orilla? Sigue adelante, no te desanimes. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Desanimar a los esposos. Y por cualquier tontería, Satanás le mete en la cabeza: lo mejor es separarnos, de hacernos mal, de hacernos sufrir. Mejor separarnos, ya no lo aguanto. Hasta aquí, se acabó el amor. Eso es satánico. Sin embargo, eso es lo que el mundo de hoy enseña. Y eso es lo que ustedes escuchan a diario. Y Satanás no va a dejar de mandar a una persona a su hogar a decirle: ya basta, ha soportado mucho, déjelo, búsquese otro. Cuando se encuentre a esa persona, dígale con firmeza: apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Jesucristo, en Mateo capítulo 19, versículo 9 en adelante, dijo: y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, cualquiera que repudie a su mujer, que sea parte de su mujer, a no ser que vivan arrejuntados, fornicación, y se casa con otra, adultera. Aquí ven ustedes en primer lugar a Jesucristo defendiendo el matrimonio. Y le dice a los hombres que están acostumbrados a estrenar mujeres como si fuera un carro, les dice: no, señor, eso no está permitido por la ley de Dios. Diga. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Siga. Le dijeron sus discípulos. Escuchen por favor con la ayuda de Lupita. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, si el hombre no se puede separar de su mujer, si esa es la condición del hombre que tiene que vivir hasta que la muerte lo separe, si esa es la condición que se la tiene que calar toda la vida y no la puede cambiar cuando tenga 30 años, no la puede cambiar por 2 de 15, ¿qué pasa? Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse. Y mire lo que dice Jesús. Escuche. Entonces Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto. El no casarse
Es un regalo que Dios le da, pero no todos pueden recibir ese regalo, ese don. No todos pueden recibir esto. Siga. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Aquellos es don. A quienes se les es dado. Eso significa un don de Dios, una gracia de Dios. El no casarse se lo dio Dios. Es un don, es un regalo. Siga. Pues hay eunucos, Hombres que no pueden tener familia, son eunucos, no funcionan para el sexo que nacieron así. porque nacieron así. De eso no estamos hablando. Siga. Que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. que son castrados, capados por los hombres. De eso nos está hablando Jesús. Viene un tercer grupo. Este tercer grupo es donde está el sacerdote o la religiosa consagrada al Señor. Ponga cuidado el tercer grupo. Y hay eunucos Hay eunucos, que a sí mismos se hicieron eunucos, sí funcionan, sí les atrae el sexo, sí sienten igual que ustedes, sí desea, siendo hombre, a una mujer, siendo mujer, sí desea a un hombre, igualito que ustedes, ni más ni menos. Pero, escuche, se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿otra vez? Se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay un solo motivo por el cual no casarse: por amor al reino de los cielos. Jóvenes, esa opción está vigente. Que ustedes, mujeres, niñas, adolescentes, hombres, niños, adolescentes, que ustedes puedan renunciar al matrimonio, no porque no le guste una mujer, no porque no le guste un hombre, a pesar de que le gusta una mujer, a pesar de que le gusta un hombre, dice: yo quiero consagrarme al Señor por amor al reino de los cielos. Y sepa, aquel muchacho, aquel joven, aquel adolescente que no le guste las mujeres, no puede ir al seminario. Y aquella mujer que no le guste los hombres, no debe ir de religiosa. Porque para ser religiosa tiene que ser una mujer que le guste los hombres. Y para ser cura tiene que ser un hombre que le gusten las mujeres. Y si no, no debe ser sacerdote. Pero, ¿dónde está el secreto? El secreto está que a pesar de que le gustan las mujeres, puede decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida a ti. Renuncio a esta mujer o a casarme con una mujer, a formar una familia para consagrar mi vida a ti. Es como un hombre que le guste dos mujeres. Está jugando con dos. Le gusta la hija de don Petronilo y la hija de don Pánfilo. Y está enamorado de las dos. Le gustan las dos. Y un fin de semana va a comer helados con la hija de don Pánfilo y otro fin de semana con la hija de Petronilo. Y ama a las dos. Y cuando la ve, le palpita el corazón. Y cuando ve la otra, le palpita el corazón. Igualito. Pero un día la hija de don Pánfilo y la hija de Petronilo, las dos se dieron cuenta que estaban enamoradas del mismo hombre. Y se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a llamarlo al botón. Venga, vamos a verlo. Le ponen una cita, llegan las dos mujeres y llega Juan Bimbas. Y la mujer le dice: ya descubrimos el juego.
Usted está jugando con las dos. Hoy tiene que decidir con cuál de las dos se queda. ¿Qué va a decir él? Yo me quiero quedar con las dos. ¿Qué van a decir ella? No, decida. Y cada una dice, decida. Y él tiene que tomar una decisión. Entonces es cuando él tiene que poner en la balanza y decir, la hija de Petronilo me gusta por esto, por esto, por esto. La hija de don Pánfilo me gusta por esto y por esto y por esto. Las dos me gusta, pero la pregunta clave, ¿cuál me gusta más? Las dos me gustan igual. Entonces la otra pregunta clave, ¿por cuál me decido? Eso se llama decisión, una opción. La vida sacerdotal es una opción. Me gustan las mujeres, me gusta el seminario. Las dos cosas me gustan. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál me gusta más? Las dos me gustan iguales. Entonces tome una opción, una decisión. Decido. Decisión del caso. ¿La hija de Petronilo o la hija de don Pánfilo? A sabiendas que le gustan las dos. Cuando diga, me gusta la hija de Petronilo, entonces ella ganó, manifestó su amor hacia la hija de Petronilo. Y ella dice, me ama. Y queda satisfecha porque le demostró el amor. ¿Cómo se lo demostró? En la elección la prefirió a ella. Y la otra se va y le dice, llorando, adiós. El joven o la joven tiene que tomar una decisión. Me gusta esto y me gusta esto. Pero amo a Dios y quiero entregarme a Dios. Pues le digo no al matrimonio y le digo a Dios sí. Y es una opción. Sigo adelante. Ahora pregunto, porque tomó la decisión de seguir, de casarse con la hija de Petronilo, ¿usted cree que ya no le palpita el corazón por la hija de don Pánfilo? Sí le sigue palpitando el corazón. ¿Pero qué tiene que hacer? Ya tomé la decisión por la hija de Petronilo, por ahí me voy. Y a pesar de que me palpite el corazón por la hija de don Pánfilo, adiós. Tenemos que tomar una decisión en la vida. Jóvenes, sí se puede. Sí vale la pena. Entonces Dios valora y dice, esta mujer dejó un hogar, unos hijos, por mí. O este hombre dejó un hogar, dejó una familia, por mí. Entonces es cuando Dios derrama bendiciones, dones, regalos sobre esa persona. Pero ojo, y debo decirles algo. Dice la Biblia, ¿cómo es, Luis? Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Escúchenme los sacerdotes, que no por casualidad, sino porque Dios ha querido que escuchen esta enseñanza. Y escúchenme las religiosas, que no por casualidad, sino porque Dios ha querido que escuchen esta enseñanza. Hoy Dios nos habla. Repítalo, Luis, escúchelo. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. Miren, subrayenlo. ¿Por qué, Luis? Por causa del reino de los cielos. Otra vez, Luis. Por causa del reino de los cielos. Hermanos sacerdotes, ¿sí vale la pena consagrarnos a Dios?
por causa del reino de los cielos. Hermanas religiosas, ¿sí vale la pena servirle al Señor? Por causa del reino de los cielos. Y si no es por causa del reino de los cielos, y si usted no lo hace por amor a Dios, será la persona más amargada, más triste y más desgraciada de la tierra. Porque solamente hay una salida por el cual usted dejar un matrimonio. Aquel que quiere ser sacerdote para tener una posición social, o para agarrar dinero, o para agarrar un título, o para... Se equivocó, se montó en el transporte que no era, en el avión que no era, en el barco que no era. Se equivocó. Si nosotros hemos consagrado la vida, es solo por amor a Dios, por amor al reino de los cielos. Eso es lo que nos va a garantizar la felicidad, la alegría, la dicha plena, constante a lo largo de toda la vida. Y cuando usted encuentra a un sacerdote amargado o a una religiosa amargada, es porque no se metieron al seminario o a la vida religiosa por amor al reino de los cielos. Se metieron, quién sabe por qué, y ahora les pesa. Y ahora sufren, y ahora viven amargados y amargadas porque perdieron el sentido de la vida. Sacerdote que me escucha, si usted ya perdió el sentido de la vida, enamórate de nuevo. La causa que lo llevó al seminario, por amor al reino de los cielos. Enamórate, vuelve al primer amor, religiosa, por amor al reino de los cielos. Sepa que usted está trabajándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ese te va a pagar bien. No te pongas triste cuando los hombres ni te agradezcan, cuando te traten mal y te calumnien. No, vale la pena trabajar por el reino de los cielos. Sabemos por qué lo hacemos. Vengan problemas, vengan tormentas, vengan vientos fuertes, no importa. Sabemos por quién lo hacemos, con quién estamos, y vale la pena servir al Señor. En una palabra, jóvenes, ánimo. Hay otro camino más dichoso, más feliz, el de la vida consagrada a Dios, sea como religiosa o sea como religioso. El mundo no lo sabe, los protestantes mucho menos. Eso lo tenemos en la Iglesia Católica. Es un gran regalo que Dios nos ha dejado. Vamos a disfrutarlo y vamos a promoverlo para que muchas personas puedan seguir ese camino y sean felices. Digo, Cantinflas, he dicho. Falta la última palabra. Falta la última palabra de Jesús, con su permiso, Padre. Luis quiere dar la última palabra. Muy bien, Luisito. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y termina diciendo Jesús: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. O sea, si usted no es capaz, cásate, pero no se arrejunte. No te arrejuntes, cásate. Ya basta de que estemos escuchando la voz del diablo que le dice a los jóvenes: vivan arrejuntados para ver si se conocen, para ver si se entienden, para ver si pueden formar un hogar. Esa es la mentira más grande del diablo. Porque doña Pánfila y don Petronilo tienen 100 años de casado y todavía no se conocen. ¿O no? Ajá, la otra pregunta, otro que quiera preguntar. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Tengo dos preguntas.
La primera es en Apocalipsis 13, al versículo 8, dice: y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Mi pregunta, Padre, es: ¿qué significa inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida? ¿Si es el bautismo o es inscritos en el libro del mundo, como podemos decir de la municipalidad? No sé. No, es que Dios, desde la creación del mundo, nos hizo a nosotros para que seamos santos, para que vivamos para Él, para que le demos la gloria a Él. Desde la creación del mundo, Dios nos hizo para eso. Pero aquel que se aparte de Dios y quiera servirle a la bestia, al anticristo, y quiera servirle al diablo, entonces ese se está perdiendo esa gracia que Dios desde la creación del mundo ya tenía previsto, y él se lo está perdiendo, lo está tirando a un lado por no servirle al Señor. Y claro está, nosotros los cristianos creemos que una de las maneras donde nos registramos para la vida eterna en el libro de la vida es a través del bautismo. ¿Qué significa en castellano? Que a través del bautismo aceptamos la salvación, la promesa, la propuesta, la oferta, las promesas de Dios que ya estaban desde antiguo, desde nuestro padre Abraham, pero que nosotros nos unimos a ella a través del bautismo. Y entonces de allí sí creemos que con el bautismo nos incorporamos a esas promesas o nos incorporamos a ese libro de la vida. ¿La segunda, Padre? ¿Le puedo hacer la segunda? Ok. La segunda es una hermana dice: mi hijo va a una iglesia evangélica. Y yo le digo, no es lo mismo. Pero ella me dice, sí, porque está buscando las cosas de Dios en esa iglesia evangélica, como usted lo dice. Entonces, mi pregunta es esa: ¿es lo mismo? Yo sé que no es lo mismo, pero ella dice que buscan las cosas buenas porque dejan lo malo del mundo. No es lo mismo. Si la pregunta es si es lo mismo, la respuesta es no es lo mismo. Ahora, ¿es que en los hermanos separados no hay nada bueno? Sí, hay muchas cosas buenas. Y es digno de admirar y felicitar las cosas buenas. Incluso la Iglesia Católica no está en contra de las cosas buenas que tienen los protestantes. No, señor. Está en contra de aquellas cosas buenas que le hacen falta. O de aquellas doctrinas falsas que le enseñaron. Ahí sí está en contra. Por ejemplo, observen algo. Que los protestantes dicen que les gusta leer la Biblia y que leen la Biblia. Que un protestante se ponga a leer la Biblia, pregunto, ¿es algo bueno o es algo malo? Algo bueno, digno de admirar, digno de felicitar y digno de imitar. No estamos en contra de eso. ¿En contra de qué estamos? De que manipulen la Biblia, de que cambien el Evangelio. En contra de eso sí estamos. No estamos en contra de que ellos lean la Biblia. Es algo bueno de felicitar, de admirar. Pero nos duele, no nos duele que lean la Biblia, nos duele que no vayan a misa, que no se confiesen,
Estamos en contra de las cosas buenas que le hace falta. Nos duele las cosas buenas que le hace falta. ¿Es lo mismo? No es lo mismo ser protestante que ser católico. No es lo mismo. Pero resulta que allí hay un engaño. Y entonces puede decir, padre, pero es que yo conozco una persona que era un borracho y se metió a evangélico y dejó de tomar. Y eso es verdad, eso puede suceder. Pero no se metió no dejó de ser borracho porque se metió en evangélico. No. Dejó de ser borracho porque allí los protestantes le mostraron y le comprobaron con la Biblia que embriagarse era un pecado y era malo. Entonces no fue que se metió protestante, por eso dejó el licor, sino porque allí le enseñaron a leer la Biblia y miró que eso era malo. Pero yo también conozco católicos que han dejado de tomar porque alguien les mostró en la Biblia, un católico les mostró en la Biblia, que embriagarse era pecado. O sea, que no se trata de estar o católico o protestante para dejar el vicio. Lo dejan tanto católicos como protestantes cuando leen la Biblia y se dan cuenta que eso es un pecado. Pero es que entonces yo tengo que darle gracias a Dios porque mi hijo se metió a protestante. Le doy gracias a Dios porque mi hijo dejó el alcohol, eso sí, pero que se metió a protestante, no. Es que mi hijo dejó la droga, dele gracias a Dios porque dejó la droga, pero porque se metió a protestante, no. No. Porque protestante es protestar contra la palabra de Dios, por eso es protestante. Y eso es un pecado. Eso es un pecado. Cuando uno se mete a protestante, comete el pecado de apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Hay un pecado que se llama apostasía, que los catequistas se van a morir y nunca le han enseñado a sus niños que existe ese pecado. Que muchos sacerdotes se van a morir y no le han enseñado a sus fieles que existe ese pecado. Escúchelo. Pero el Espíritu dice claramente. Otra vez, Luis. Pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu Santo nos dice claramente. Esto significa que no podemos someterlo a duda, no podemos nosotros decir, ¿será verdad o será mentira? ¿El cura está inventando? No. ¿Otra vez, Luis? Pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué? Que en los postreros tiempos. En los postreros tiempos significa hacia el año 2000, algunos, hacia el año 1500, hacia el año 1800, en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Aquí está el pecado de apostasía. Algunos apostatarán de la fe. Este es el pecado de apostasía. Algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Siga. Escuchando a espíritus engañadores. Cuando escuchan, cuando comete pecado de apostasía. Escuchando a espíritus engañadores. A espíritus engañadores que le dicen, no hay que comulgar, no hay que confesarse, María no es virgen, el Papa es la bestia, la iglesia es la gran prostituta. Espíritus. Escuchando a espíritus engañadores. Engañadores, y con la ayuda de doña Lupa. Lupa, ponemos la lupa y le hacemos zoom. Escuchen, pecado de apostasía, ahí viene. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y a qué, Luis? Y a doctrinas de demonios. ¿A qué, Luis? Y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios que la gente está escuchando. ¿Y quién trae esa doctrina de demonios? Escuche, ¿quién las trae? La lupa. ¿Quién las trae?
a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. ¿Otra vez? Por la hipocresía de mentirosos. Por la hipocresía de mentirosos. Hombres mentirosos. ¿Y usted cree que en la Iglesia Católica los catequistas le han enseñado eso a los niños? ¿Será que los sacerdotes le han enseñado a los fieles eso? No. Por eso los católicos se están metiendo a protestantes, cometiendo un pecado de apostasía, dejándose engañar por espíritus y doctrinas de demonios, guiados por hombres hipócritas que enseñan mentiras y se llaman pastores evangélicos, profetas, evangelistas. ¿Pero quién le dice a la gente eso? Nadie, nadie. Cuando por ejemplo, una mamá dice, bueno, gracias a Dios mi hija se metió a evangélica, de que se meta a prostituta, mejor que se meta a evangélica. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Que meterse a prostituta es un pecado mortal, pero meterse a protestante, cometer el pecado de apostasía, también es un pecado mortal. Si su hija se mete a prostituta, el pecado es mortal. Y si se sale de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, su pecado es mortal. De todas maneras está cometiendo un pecado mortal. Y usted, por ignorante, dice, de que se meta a prostituta, mejor que se meta en evangélica. Eso es lo mismo, ser católico que ser protestante. No es lo mismo, porque allí están enseñando doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Jesús dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Reciban el Espíritu Santo. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Eso es doctrina de Cristo. Doctrina de demonio. No le hagan caso a Cristo. Ustedes no deben confesarse con un hombre pecador. Confiésese directamente con Dios o en la pata de un palo. Doctrina de demonios que contradicen a la doctrina de Jesucristo. Jesucristo dijo, agarrando un pan, tomen, cómanlo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Agarró un cáliz, tomen, beban, esta es sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esa es la doctrina cristiana. Ahora viene la doctrina de demonios. No, eso es mentira. Cuando Jesucristo dijo tomen y coman, no significa que hay que comerlo. Cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo, no significa que eso es su cuerpo. Significa eso simboliza mi cuerpo. Eso es lo que Cristo quiso decir, pero no lo dijo porque no quiso decirlo para revelárnoslo a nosotros los evangélicos. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Se llama doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesucristo ha dejado para la salvación lo niegan y protestan. ¿Cuál es mi trabajo? Mostrarle a los hermanos católicos que los protestantes traen esa doctrina de demonio. ¿Cuál es mi trabajo? Mostrarle a los protestantes que los engañaron. Y por eso le doy la oportunidad a los protestantes para que pasen y muestren con pruebas de que ellos tienen la verdad. Y los que han visto los debates, observen que han perdido la oportunidad de mostrarle al mundo la supuesta verdad que ellos tienen. ¿Por qué no lo hacen? Si yo le doy la oportunidad, se lo voy a decir, pero no se lo cuenten a nadie.
Porque no tienen fundamentos bíblicos, porque su doctrina no es doctrina bíblica cristiana, es doctrina de demonios. Y eso es un pecado. La otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches, padre. Perdón. Esta pregunta es de uno del público y están preguntando ¿qué diría usted sobre una persona que dice que la Eucaristía es un símbolo, que nosotros los católicos practicamos la Eucaristía como un símbolo? ¿Qué usted nos diría sobre eso? Decirle que esa persona está predicando doctrina de demonios. Porque San Lucas capítulo 19, versículo 22, o al revés, 22, 19. San Lucas 22, 19. A ver si es 22, 19 o 19, 22. 22, 19. Lucas 22, 19. Y tomó el pan. Escuche, esto es lo que le digo. Si es protestante, con la Reina Valera. Tomó el pan. Y dio gracias. Y dio gracias. Y lo partió. Y lo partió. A ver si dice que es un símbolo. Esto es mi cuerpo. Aquí no dice símbolo. Otra vez. Esto es mi cuerpo. Aquí no dice símbolo. Otra vez decimos, si Cristo dijo, esto es mi cuerpo, cuando podía haber dicho, esto simboliza mi cuerpo, pero no lo dijo. Y no lo dijo por un motivo sencillo, porque no simbolizaba su cuerpo. Porque dijo, esto es mi cuerpo, por un motivo sencillo y lógico, porque eso no simbolizaba, sino era su cuerpo. Y en Juan capítulo 6, versículos 53 al 55, Jesús muestra que no es un símbolo. Escúchelo. Jesús les dijo, de cierto les digo. No hay duda. ¿Cómo sabemos que no hay duda? ¿Cómo sabemos que no hay error? Observe con doña Lupa las dos primeras palabras que dice. Otra vez, Luis. Jesús les dijo, de cierto. Una, de cierto, de cierto. Aquí no hay error. Dos, de cierto. de cierto significa fuera de todo error, limpio de toda mentira, de toda falsedad. Esto es cierto de toda verdad. De cierto os digo. ¿Qué es lo que es cierto? Lo que Él nos dice. ¿Qué es lo que es falso? Lo que nos digan los testigos de Jehová, lo que nos digan los evangélicos, lo que nos digan los protestantes es falso. Porque es cierto lo que nosotros creemos. Porque Jesús lo dijo. Repítalo, Luis. Jesús les dijo, de cierto les digo. Lo que Jesús dice es cierto. Lo que digan los protestantes es falso. ¿Qué dijo Jesús? Siga. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Vamos a ver, nos mandó a comer la carne del Hijo del Hombre. Vamos a ver si simbólicamente, vamos a ver. Y bebéis su sangre. Nos mandó a beber su sangre. Vamos a ver si simbólicamente. Vamos a tener la lupa lista. Siga. No tienen vida en vosotros. Siga, vamos a descubrir públicamente si era de manera simbólica o de manera real. Dale. El que come mi carne. Hay que comer su carne de nuevo, simbólicamente o realmente. Dale. Y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Listo, voy a tomar una foto para mandarle a los protestantes 3 fotos de diferentes puntos para ver si es simbólico o si es real. Listo, Luis. Porque mi carne, La carne que hay que comer y la sangre que hay que beber, vamos a ver si es simbólica. Vamos a tomarle foto a la palabra de Jesús para creerle. Otra vez, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Otra vez, Luis. porque mi carne es
verdadera comida. Pácata, tome. Aquí no hay duda, es verdadera comida. Otra foto. Porque mi carne es verdadera comida. Pácata, aquí les mando otra foto. La tercera foto de otro ángulo para los protestantes, dale. Porque mi carne es verdadera comida. Pácata, ahí tienen 3 fotos donde dice es verdadera comida, que en castellano significa todo aquel que venga diciendo que es un mero símbolo es doctrina diabólica. Porque la doctrina cristiana, la de Cristo, dice es verdadera comida. La palabra verdadera significa no es símbolo, significa no es mentira, es real. ¿Y qué dice con su sangre? Y mi sangre. Y mi sangre utiliza la misma palabra. Mi sangre es verdadera bebida. Aquí los católicos nos vamos a ciegas, a ciegas. Si Jesús dijo que era verdadera comida, verdadera bebida, yo lo creo. Si el protestante me dice que no es verdadera comida, que no es verdadera bebida, que es un mero símbolo, yo tengo que reírme en la cara y decirle palabra de Satanás, para que se dé cuenta que es doctrina diabólica. ¿Y por qué yo quiero mostrarle con la Biblia a los católicos? Para que ya dejen de estar corriéndole a los protestantes, para que dejen de tenerle miedo a los protestantes, para que sean capaces de parársele, no con insultos, no con groserías, con la verdad, con la palabra de Dios. Y decirle, mire, la Biblia dice otra cosa, no sea mentiroso. Así, con una frenadita que le pongan, quedan curados, más nunca entran a su casa. ¿Sí? La marcan y dicen, ahí no entro. Otra pregunta. La segunda pregunta es de una persona del público otra vez. Y pregunta, ¿usted y otros buenos sacerdotes, usted y otros buenos sacerdotes resaltan la fe y especialmente la Santa Eucaristía, el pan vivo para la vida eterna? Y las filas de la comunión aumentan muchísimo. Pero los confesionarios se ven solitos. ¿Qué recomienda usted, Padre Toro? Gracias. Gracias. Pero acabo de recibir un golpe completico en la nariz, de frente. Me duele. Gracias a esa persona que hizo esa pregunta. Gracias. Ustedes no saben cuánto me duele a mí ver, primero, que la gente no se confiesa, y segundo, que los curas no confiesan. Se cumple el dicho de mi patria que dice, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Ustedes que no se quieren confesar y los curas que no quieren confesar. El cura dice, es que la gente no viene a confesarse. Y los laicos dicen, es que el cura no se sienta a confesar. Y ya, listo. Pero déjenme decirle una palabrita a los sacerdotes. Y después una palabrita a los laicos. Para cuando ustedes sean sacerdotes se acuerden de mí. Para que ustedes se acuerden de mí. Según dice Levítico capítulo 16, versículo 32. Levítico 16, 32. El que puede y está autorizado por Dios para hacer la expiación por los pecados es el sacerdote. Escúchenlo. Hará la expiación
hará la expiación. Eso significa el sacrificio para el perdón de los pecados. El sacerdote que fuere ungido que fue ungido. y consagrado. Entonces déjame decirle a los sacerdotes, hermanos sacerdotes con el corazón en la mano, si ustedes no se sientan a confesar, no lo va a hacer nadie, porque según la Biblia hará la expiación de los pecados el sacerdote que haya sido ungido y consagrado, y ese en su parroquia es usted. Y usted tiene tiempo para muchas cosas, pero no tiene tiempo para lo que fue consagrado y ungido. No olvide, querido hermano sacerdote, que cuando Dios nos ungió y nos consagró, fue para ser ministro de la misericordia. Fue para perdonar los pecados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Queridos sacerdotes, si ustedes no se sientan a confesar, escúchenme bien, los pecados del pueblo no serán perdonados, y el único culpable es usted. Pero si usted se sienta a confesar y el pueblo no va a confesarse, eso ya no es problema suyo. La pregunta que hoy le hago como hermano sacerdote, enviado por el Papa con autoridad de la Santa Sede, del Vicario de Cristo, como misionero de la misericordia, esa misericordia que Dios nos envía a perdonar, le pregunto, ¿cuánto tiempo se sienta en su parroquia a confesar? Y no haga como hacía un hermano sacerdote que se sentaba a confesar a la 1 de la mañana, para que nadie se confesara. Pero él decía, yo no tengo la culpa, a la 1 de la mañana me siento a confesar. Pues ¿quién va a ir? Querido hermano sacerdote, si usted no asume esta responsabilidad, usted es causa y motivo de condenación de muchas personas. Dios no te hizo sacerdote para que te dieran honores, para que recibieras títulos, puestos y alabanzas. Te hizo sacerdote para que sirvieras al pueblo. Les he dado ejemplo. Dijo Jesús, ustedes me llaman Señor y lo soy. Bien lo han dicho. Pues si yo, el Maestro y el Señor, le he dado ejemplo, es para que ustedes también sigan mi ejemplo, el de servir. Y el de servicio que nos pide al sacerdote, a un doctor se le pide que atienda a los pacientes en la medicina, a un albañil que sepa construir una casa, a un abogado pues que sepa de leyes y que defienda a los que él va a defender, y a un sacerdote que en el nombre de Dios libere al pueblo de la esclavitud del diablo a través del sacramento de la confesión. Y si el sacerdote se pone a hacer otra cosa, eso se llama pereza activa. Recuérdalo, sacerdote, cuando estudiabas en el seminario, eso se llama pereza activa. Pereza activa es cuando usted hace otra cosa, pero que no es lo que le corresponde. A usted y a mí nos corresponde predicar la palabra de Dios, darle al pueblo los sacramentos, especialmente el de la confesión, que nadie lo hará si usted no lo hace. Querido hermano sacerdote, Dios te consagró para ser instrumento de salvación para el mundo, a través del perdón de los pecados. Pero si usted no se sienta a confesar, usted, en vez de ser instrumento de salvación, es un estorbo para que la gente se salve, porque ni lava ni presta la lavadora, porque ni confiesa
ni tampoco invita a otros sacerdotes a confesar, ni confiesa en la parroquia, ni deja que el obispo mande otro cura que sí confiese a la parroquia. No quiero estar en el lugar de ese sacerdote el día en que se muera, porque cada uno será juzgado según sus obras, y a quien más se le dio, más se le exige, y a cada quien se le va a pedir cuenta de los talentos que Dios le ha dado. Y a nosotros Dios nos dio ese talento. Querido hermano sacerdote, recuerdo a mi padre, que no era sacerdote, pero era un hombre sabio de Dios. Y cuando yo le dije que me iba al seminario, se enfureció, le dio mucha rabia, me castigó y me dijo: si se va, olvídese que tiene papá, mamá y familia. Usted es un hijo muerto. Y a pesar de eso, yo me fui al seminario. Y papá siempre me decía: no quiero que sea sacerdote. Y cuando faltaba un año para ordenarme, tomé la decisión de salirme para estudiar la apologética. Y cuando mi padre me vio llegar a la casa, me dijo: hijo, ¿y eso? Papá, me vine del seminario. Dijo: gloria al Señor, alabado sea el Señor, yo no quiero que usted sea sacerdote. Y gracias a Dios se vino del seminario, porque yo necesito un obrerito para trabajar. Después me volví al seminario y me dijo: no quiero que vaya al seminario. El día antes de ordenarme, me llamó y me dijo: hijo, no quiero que sea sacerdote, no quiero que se ordene. Piénselo bien. Le dije: papá, ya mañana en la ordenación ya está decidido. Dijo: pues sépalo, que lo que le he dicho lo voy a cumplir. No voy a ir a su ordenación, porque no estoy de acuerdo. Al otro día en la mañana, cuando me paré para irme, me dice: hijo, no quiero que sea sacerdote. ¿Va a ir a la ordenación? Sí, papá. Pues yo no voy porque no estoy de acuerdo. Y me fui. Cuando ya iba llegando allá a donde iba a hacer la ordenación, iba mi papá en una bicicleta. Llegó y se paró donde estaba, al lado mío donde yo estaba, y dijo: hijo, no quiero que sea sacerdote. No se va a ordenar, ¿verdad, hijo? Y le dije: sí, papá, me voy a ordenar. Dijo: que conste, yo no quería que fuera sacerdote, pero bueno, si esa es su decisión, aquí estoy, hijo. Y estuvo en la ordenación. Y después de la ordenación, yo me quedó ese gusanito dando vueltas. ¿Por qué papá no quería? Hace poquito que estuvimos compartiendo, le dije: papá, cuéntenos aquí entre nos, ¿por qué usted no quería que yo fuera sacerdote? Dijo: hijo, le voy a decir por qué. Dígamelo. Porque yo sé que en la mano del sacerdote está que mucha gente se salve. Cuando él se sienta a confesar, es instrumento de salvación. Cuando llega a medianoche alguien y le dice: tengo un familiar enfermo, ese sacerdote se levanta de la cama y va y unge al enfermo y muere y lo entregó a Dios. Es instrumento de salvación para el pueblo cuando celebra la Eucaristía y le da el alimento de vida eterna. Es instrumento de salvación. Pero resulta, hijo, que ese mismo instrumento de salvación puede ser instrumento de condenación para el mundo. Porque en vez de sentarse a confesar, se va a dar clases en un colegio. O se va a hacer otras cosas. Porque en vez de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, se pone a dar otras cosas. Porque cuando lleguen a decirle: mire, hay un enfermo grave, vamos para que lo visite, yo estoy dormido, esta no es hora de oficina, venga hora de oficina. Y esa persona se muere sin confesión. Y el único culpable es el sacerdote. Y el sacerdote que actúe de esa manera se va al infierno. Y yo dije: caramba,
Mi padre tenía razón. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto a muchos sacerdotes que para confesar tienen hora de oficina. La misa es de 5 a 6. Las confesiones de 4:30 a 5. Y son 50,000 personas en la parroquia. Y de paso llega doña Petronila a echarle un chiste en la confesión y se agarró la media hora. ¿Y los demás? Cuando ustedes sean sacerdotes, no hagan eso. Cuando ustedes sean sacerdotes, dedíquense a confesar. Por algo la Santa Madre Iglesia al santo cura de Ars lo puso como ejemplo y modelo, nombrándolo santo, porque él se sentaba a confesar mucho tiempo y la Iglesia de buena manera le dice a los curas: aquí le presento un ejemplo, un modelo de santidad. El cura que se sienta a confesar va camino a la santidad, alcanza el reino de los cielos porque está salvando almas para Dios. Pero déjeme decirle que la mayoría, no, voy a decir la mayoría no, vamos a poner la mitad y mitad para no ser pesimista. El 50% de los curas no están confesando. Y hermano sacerdote que me está escuchando, si usted es uno de ellos, con el corazón en la mano, examine, algo está pasando. Las cosas no están bien. Usted no se ordenó para otra cosa, se ordenó para ser ministro de la confesión. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dios te ha nombrado y te ha dado un ministerio, el de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y si no lo hace, ay de ti, sacerdote, ay de ti. Y todo esto proviene de Dios, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. sacerdote. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y escuche, Y nos dio, el sacerdote, escuche, y nos dio, escuche, sacerdote, escuche. y nos dio Y nos dio el ministerio el ministerio, el ejercicio, el trabajo, el encargo, la tarea, la responsabilidad grande y gigante de la reconciliación. de la reconciliación. Y usted se está haciendo el loco, y usted está dejándole ese trabajo, quién sabe quién. Haga su trabajo. El Señor le ha dejado ese ministerio. Ya lo sé, ya sé lo que está pensando. Pues yo también soy cura, igual que usted. Confesar no es fácil. Laicos, ¿a usted nunca ha llegado una persona a contarle sus problemas y que usted queda como cansado, como agobiado? Ya sé que no es fácil, sacerdote, escuchar a la gente y que traiga el peso de sus pecados. Ese peso lo deposita ahí y cada persona que se confiesa, ese peso le queda al cura aquí y el cura comienza así, a confesar comienza así: dígame sus pecados. Y le quedó el peso aquí. Y viene el otro y el peso viene aquí. Y viene el otro y el peso viene aquí. Y viene el otro y ahí viene el cura así. Y viene el otro y viene el otro. Hasta que el cura ya no puede más. No confieso más. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Por qué no puede? Porque todo el peso de los pecados cargaron sobre él. Pero la Santa Madre Iglesia, siguiendo las Sagradas Escrituras, querido sacerdote, nos ha enseñado y nos ha dejado una oración muy bella de liberación. La Santa Madre Iglesia nos enseña: no se siente a confesar sin hacer oración, porque va a pelear. La confesión es una pelea directa con el diablo. Va a cortar el pecado. Es una pelea directa con Satanás.
no se puede hacer sin oración. El cura que se sienta a confesar sin haber hecho oración, ya perdió la pelea. Satanás le va a quitar el gusto, el sabor por confesar. Satanás le va a poner un fastidio. Y cuando una persona le dice, me quiero confesar, es como si le mentara a la madre. Sí, lo sé. Pero eso es cuando el cura no hace oración. Pero sepa, querido hermano sacerdote, y hágalo por experiencia, se lo dice un misionero de la misericordia que ha sentado a confesar días enteros. Yo me he sentado a confesar viernes de dolores, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día, hasta el domingo de resurrección. Y cuando yo me hacía eso, cuando comencé, ni siquiera me levantaba a comer, solo bebía leche. Y con eso me mantenía. Y era capaz de confesar cantidades de gente que llegaba en toda esa semana. Trabajaba en el Santo Cristo de la Grita, es un santuario donde iba muchísima gente, miles de personas. ¿Y qué hacía yo para poder confesarlos tanto tiempo? Fácil, oraba y después hacía la oración de liberación. Escuche, hermano sacerdote, perdónenme que se lo diga, en el seminario nos enseñaron una oración que es la absolución. Pero esa oración de absolución es una oración de liberación también. Mientras el penitente está diciendo el acto de contrición, el sacerdote está haciendo la oración de liberación. Y en la oración de liberación recuerda a Dios que Él ha dejado el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y en la oración de liberación, ojo, cada penitente le deja una carga de pecado. Y en la oración de liberación, el sacerdote debe hacerla cada vez que confiesa a una persona. Y cuando hace esa oración, pone los pecados en las manos de Dios y ya se quita del peso y queda nuevo. Lo pone en los pies del Señor y quita ese peso de encima. La oración dice así. A mí me gusta hablar con Dios, yo la hago de esta manera. Padre misericordioso, la hago de esta manera porque me pongo a hablar con Él como si lo estuviera viendo. Porque Él está en todas partes y está conmigo ahí y voy a hablar con Él. Mientras usted reza el acto de contrición, mientras usted dice, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados, y yo me pongo a hablar con Dios cara a cara, frente a frente, espiritualmente, como si viese el invisible, y le digo, Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, y en Juan 20:21, Juan 20:22 sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Bueno, tú que reconciliaste por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo y enviaste al Espíritu Santo en Juan 20:22 para el perdón de los pecados. Tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo y enviaste el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele a este sinvergüenza, no mentira, concédele a este hermano por el ministerio de la iglesia, reciban, ¿cómo es? Son embajadores, les he dado el ministerio de la reconciliación, concédele por el ministerio de la iglesia, escuchen, concédele por el ministerio de la iglesia, está poniendo los pecados a los pies del Señor y le está diciendo que sea Dios quien le perdone, concédele por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, y ahí invoca el poder de Dios. Y yo te absuelvo de tus pecados, no por mi poder, sino por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote hace esa oración, él se libera de todo ese peso y él queda nuevecito, nuevecito, nuevecito para confesar al que viene. Y ahí puede confesar todo el tiempo que sea. Y no se cansa. Pero si no hace esa oración y solamente dice, o la dice solamente por decir de puros labios,
O solamente dice, yo te absuelvo de tu pecado en nombre del Padre y del Espíritu Santo, salga y venga el otro. Ese sacerdote no será capaz, y hagan la prueba, sacerdote, no será capaz de confesar más de 2 horas. Y si confiesa más de 2 horas, va a salir enfermo. Porque este ministerio es algo divino, es un regalo de Dios. Y tenemos que saber. Pero luego, ¿cuál es el otro problema? ¿Por qué los curas no nos sentamos a confesar? ¿Saben qué da rabia, furia? Que usted se siente a confesar y llegue Petronila a echarle cuentos. Que no se sepa confesar. Que para decir el pecado de adulterio, en vez de decir, Padre, yo cometí adulterio, punto, ya dijo el pecado, comienza, bueno, Padre, usted sabe, no, Padre, que uno en la vida es una persona frágil. Mire, Padre, una vez yo tenía, hace como 5 años, Padre, yo no me acuerdo tanto, pero sé que una vez íbamos de paseo, no sé por dónde, ni sé con quién. Sí. Iba la madrina de Petronilo y de Pánfilo, iban, y nos fuimos por allá, y comienza una historia, y después que una historia, y dice, y se fueron ellos a pescar, y quedamos los dos solos, él solo, ella chola, la cacha chola. Usted entenderá, ¿no, Padre? Pues caímos en adulterio. Me hizo perder 20 minutos echándome un cuento para decirme un pecado. Dios mío, ¿y si llega a tener 10 pecados? Entonces el sacerdote le dan ganas de mentarle a la madre y salir corriendo a irse. Sí. Por culpa de ustedes también los curas no se sientan a confesar. Porque no se saben confesar. Confesar significa, voy a hacer un examen de conciencia. Por eso tengo que hacer un examen de conciencia antes de ir. Tengo que saber el pecado y tengo que saberlo por su nombre. Padre, mis pecados: me embriagué, robé, cometí adulterio, dije grosería, fui mentiroso, comí de gula y le menté la madre a Petronilo. Esos son mis pecados. Lo demás viene del diablo para que el Padre no siga confesando a otras personas. Y usted, católico, es instrumento del diablo para los que vienen atrás no se confiesen. Porque usted le hizo perder el tiempo al cura. El poquito tiempo que el cura le dedicó a la confesión, usted se lo hizo perder. Usted es responsable también de que la persona que venía no se confiese, porque cuando el cura ya se le acabó el tiempo, se levantó y se fue, y aquel que tenía 20 años sin confesarse y el diablo lo tenía agarrado con pecados más grandes que los suyos, usted no lo dejó confesar. Católicos, de rodillas les suplico, por favor, cuando vayan a confesarse, hagan un examen de conciencia y tengan cada pecado por su nombre y dígaselo al cura sin darle explicación ni dónde, ni cuándo, ni con quién, ni cómo. Eso no le importa al cura. Déjeme decirle, yo cuando el Papa me nombró misionero de la misericordia, yo confesaba, era a tiempo completo. Luis y su esposa iban a ayudarme. A veces se calaban de las 8 de la mañana a 3 de la mañana del otro día, hasta que la gente ya no, se cansaba y se iba. Cantidades de gente. Y yo le decía a Luis y a Maribel, dígale a la gente, por favor,
dígale que diga su nombre, el nombre del pecado, y que no robe tiempo para la otra persona. Y se lo decía, se lo acababa de decir, y le decía, mire, usted va a pasar, pero ¿tiene los pecados listos? Sí, 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 sí. No se alargue, ¿verdad? Porque miren la cantidad de gente. Sí, 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 sí. Y llegaba, se le olvidaba todo lo que Luis le había dicho, o Maribel. Y me hacían perder tiempo. Qué triste. Católicos, tengan caridad con las demás personas. No piense solamente en usted. Si usted necesita dirección espiritual, dígale al Padre, Padre, ¿cuándo podemos tener dirección espiritual? Pero ese momento es confesión. Para que Dios te libere y perdone a otras personas también. Y vayan a confesarse. Dejen de ser protestantes. Porque hay católicos que ya son protestantes dentro de la iglesia y no se están confesando. Bueno, otra preguntita, pues. Buenas noches, padre. Mi pregunta es por una hermana que me dice que por qué los hermanos separados obligan a los miembros a diezmar. A veces dan los diezmos al pastor y a su madre no tienen para darle ni para la comida. Otra pregunta es que me dice un hermano que por qué Jesús se equivocó y puso a María por madre. Y la otra es, ¿dónde en la Biblia dice que la Iglesia Católica es la única? No le entendí la segunda. La segunda es que un hermano separado me dijo que cómo Jesús se equivocó y puso a María por madre. ¿Te la repito? Que Jesús se equivocó y puso a María por madre. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Porque ni Jesús se equivocó y Dios Padre ha querido ponerla por madre, y si Él la quiso ponerla por madre de su Hijo, solamente nosotros lo que tenemos que es aceptarla. No es que Cristo se equivocó, es que los protestantes se equivocan cuando no aceptan a María por madre, pero Cristo no. Cristo no se equivocó. Y la primera es, por la pregunta se la respondo, ¿por qué los pastores protestantes cobran el diezmo? ¿Por qué les gusta la plata? Porque Jesucristo fue muy claro cuando Él mandó a los apóstoles en Mateo capítulo 10. Vamos a leer el versículo, léalo desde el 5 en adelante. Él los envía, a ver si el 5 o el 8, Luis, el 8. Lea el 1 y después pásalo al 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran afuera. Pase el 8. Sanen enfermos. Sanen enfermos. Limpien leprosos. Limpien leprosos. Resuciten muertos. Resuciten muertos. Echen fuera demonios. Eche fuera demonios. De gracia lo recibisteis. Gratis, gratis, ¿lo recibiste? Denlo de gracia. Denlo gratis, de gracia. Ese es el mandato de Jesucristo. Mateo 10, 8 en adelante. Lo recibieron de gratis, denlo gratis. Pero ellos cobran el diezmo. ¿Por qué? Porque les gusta la plata y quieren hacerse ricos a costilla de la fe de la gente. Pero ese no es el mandato. El mandato ya en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Y si no es blanco es negro, si no es 9, 6 es 6, 9. 9, 6. San Pablo viene a decir cómo en el Nuevo Testamento es que se da la ayuda para la iglesia, para los pobres.
Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de... Aquí está, Doña Lupa, otra vez Luis. Cada uno de... Cada uno de, háganle zoom, cada uno de... Como propuso en su corazón. Otra vez, ¿cómo tiene que dar? Como propuso en su corazón. Como propuso en el corazón, siga. No con tristeza, No con tristeza, ni por necesidad, ¿ni qué? ni por necesidad. Ni por necesidad. O sea, necesito darlo porque si no el pastor me saca de la iglesia. Necesito darlo porque si no me voy para el infierno. No. Siga. Porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Siga. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Entonces aquí Pablo dice que no podemos hacerlo obligado, por necesidad. Si no lo hago, me voy para el infierno. Si no lo hago, me botan de la iglesia. ¿La otra pregunta cuál era? El nombre de la Iglesia Católica. El nombre de la Iglesia Católica. ¿Dónde aparece en la Biblia que la Iglesia de Cristo es católica? Cuando Cristo manda a los apóstoles, en Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, Él, según la Biblia, dice que los envió. Vamos a ver hasta dónde los envió. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ajá. Y me seréis testigos Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Judea, en Samaria en Samaria, y aquí viene la Iglesia Católica, dale. y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Eso significa católico, universal. O Marcos 16:15. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Católico significa universal. Gracias. La otra persona. Buenas noches. Es un orgullo para mí saludarle. Gracias. Vengo del lado mexicano. Son dos preguntas, pero las voy a hacer así sencillas para que no se le hagan muy largas. Los hermanos separados tienen por norma siempre atacar al católico. Pero ellos dicen, no se debe llamar en la tierra a nadie padre, ni tampoco maestro. Y eso es lo que yo quisiera saber exactamente. Mateo capítulo 23, versículo 9. San Mateo capítulo 23, versículo 9 dice, a nadie llame Padre sobre la tierra. Esta es la cita de los protestantes, la cita que hace temblar a los católicos. Escúchenla. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra. Aquí está. ¿Ustedes por qué le dicen padre al sacerdote? Eso está prohibido en la Biblia, llamar padre al sacerdote. Y el católico dice, oh, sí, es verdad. Aquí Jesús dice, a nadie llame padre. Si usted no lee el contexto, usted no sabe por qué Jesús está diciendo a nadie llame Padre. ¿Y qué significa eso, a nadie llame Padre? Vamos al contexto, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente
y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Observen que hay personas que ponen cargas sobre las otras personas y ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlo. ¿Quiénes eran esas personas? En primer lugar eran los escribas y fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué era lo que ellos hacían? Imponían cargas pesadas sobre la gente y ellos ni con un dedo movían eso. ¿Captan la idea o no la captan? ¿Jesús quiere que usted esclavice y explote a la otra persona? ¿Quiere que humille y maltrate a la otra persona? No. Ahí está la enseñanza. Ahora, ¿quiénes más explotaban y humillaban a las otras personas? ¿Solo los escribas y fariseos? No, los maestros y los padres de familia. Los padres de familia a sus hijos los consideraban esclavos y los maestros a sus discípulos los consideraban cualquier cosa. Por eso siga escuchando. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Rabí, rabí o maestro. ¿Les gusta que los hombres lo llamen? Maestro, rabí. Y entonces ahí viene la enseñanza. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Vosotros no queráis que lo llame rabí, maestro. ¿Por qué? ¿Qué hacían los maestros? Los maestros imponían cargas pesadas a los discípulos, esclavizaban, explotaban a sus discípulos, se creían más que los discípulos. Siga. Porque uno es vuestro maestro. Uno solo es vuestro maestro. O sea, en la primera palabra, ustedes no se dejen, ¿cómo? Vosotros no queráis que os llamen rabí. Ustedes no se dejen llamar maestros. O sea, ustedes no permitan que otra persona sea explotada, humillada por culpa suya y que a ustedes lo llamen maestro. Siga. Porque uno es vuestro maestro. Porque uno solo es el poderoso a quien tenemos que servirle. Siga. El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie. No llaméis Padre vuestro a nadie. ¿Por qué? Porque el Padre explotaba al Hijo. El Hijo se consideraba nada en comparación del Padre. Entonces, dos cosas que Jesús no quiere: que usted someta a nadie. Segundo, que usted se someta a alguien. Jesús no quiere ni que usted se someta, se esclavice a alguien, ni al revés. No quiere que usted esclavice a alguien. Por eso en el versículo 11 dice, escuchen el versículo 11, escúchelo. El que es el mayor de vosotros. El que es el mayor, papá o maestro,
sea vuestro siervo. Sea vuestro siervo, o sea, no hagan lo que hacen los padres de familia, los judíos que creían a los hijos como esclavos, o el maestro. Otra vez repítalo, Luis. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, El padre se enaltecía, el maestro se enaltecía, porque el que se enaltece será humillado, será humillado, y el que se humilla y el que se humilla será enaltecido. será enaltecido. Pero no quiere decir que no podemos llamar padre al sacerdote, porque entonces, ¿por qué San Pablo en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 14, a ver si es Corintios, si no es Timoteo, no, es Corintios, a ver, 1 Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. escuche, ¿qué eran los fieles para Pablo? Repítalo, Luis. No escribo esto para avergonzarles, sino para amonestarles como a hijos míos amados. Los fieles para Pablo eran sus hijos. ¿Y qué era Pablo para los fieles? Su padre. Ponga cuidado que viene a decirlo, ponga cuidado. Pablo era un padre para los fieles. Aquí la Biblia dice que al sacerdote lo podemos llamar padre, ponga cuidado. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. No tendréis muchos padres. Vamos a ver quién es el padre. Dale. Pues en Cristo Jesús En Cristo Jesús, ahí viene quién es el padre. yo les engendré. Yo los engendré, yo los engendré. Ustedes son mis hijos. Yo los engendré. ¿Con una mujer? No. En Cristo Jesús, yo los engendré. Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Por eso al sacerdote se le llama padre. ¿Y que la Biblia prohíba decir padre? No, porque Jesús se acuerda cuando habló con el joven rico. Padre, y dice, por tanto, les ruego que me imiten. Les ruego que me imiten. Hay que seguir el ejemplo. Ahora bien, escuche bien. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás, no robarás. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Jesús no cumplió lo que enseñó? Si él decía, a nadie llame padre, ¿por qué dice, honra a tu padre? ¿Se acuerda que Pablo decía, cómo llamaba a Abraham? Padre Abraham, nuestro padre en la fe. En Romanos 4, del 6 en adelante. ¿O lo lee desde el 1, Luis? ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Escuche, Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? A nadie llame padre. ¿Y por qué llama padre a Abraham? ¿Y Abraham era el papá de Pablo? No, pero lo llama padre. Y todos nosotros decimos que Abraham es nuestro padre. Porque una cosa es decir la palabra padre es pecado y otra cosa es decir hacer lo que hacían los padres judíos que esclavizaban y sometían a los hijos es pecado. A ver si es Gálatas 4:1, donde dice que cómo eran los padres con los hijos. Si es 4:1, si no es 4:1 se lo quedamos debiendo. Pero también digo, entre tanto que el heredero Aquí está, sí es 4:1, pongan cuidado. Entre tanto que el heredero, el hijo, entre tanto que el heredero es niño, escuche, mientras que sea niño, en nada difiere del esclavo. Otra vez, repítalo, Luis. Mientras tanto que el heredero es niño, ¿Qué pasa? en nada difiere del esclavo. Repítalo.
en nada difiere del esclavo. Repítalo. En nada difiere del esclavo. ¿Qué era el hijo cuando era niño? Esclavo. ¿Qué es lo que Jesús no quiere? Que hayan esclavos. Que usted sea esclavo de alguien o que usted esclavice a alguien. ¿Cuándo es usted esclavo de alguien? Cuando lo considera maestro. ¿Y cuándo esclaviza usted a alguien? Cuando lo agarra como un padre al hijo que lo esclavizaba desde niño, cuando era niño. Eso es lo que la Biblia sigue diciendo, Padre. En nada difiere el niño del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por su padre. Por su padre. Su padre lo esclavizaba. Otra pregunta, May. Gracias. Buenas noches, Padre. Muchas personas, incluso católicos, creen que todo nacido es hijo de Dios y que el bautismo de la Iglesia Católica solo nos hace miembros de una religión y que por lo tanto todo hombre o mujer se puede bautizar de grande, así como lo hizo Jesús. Pues bueno, según la Biblia, cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Dios. Por ejemplo, San Marcos capítulo 1, versículo 9, nos muestra cuando Jesús se bautizó. Para la prueba, un botón. Jesucristo se bautiza y cuando se bautiza, la Biblia dice que se abrió el cielo, vino el Espíritu Santo y escuchó una voz que decía: este es mi Hijo. Vamos a ver. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El bautismo nos abre el cielo, nos da el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y vino una voz de los cielos. Una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado. Cuando uno se bautiza, pasa a ser hijo de Dios. Dice, no, pero es que cuando uno se bautiza pasa a ser nomás miembro de la iglesia. No solamente miembro de la iglesia. Cuando uno se bautiza pasa a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se incorpora a Cristo. Al unirse a Cristo con el bautismo, Cristo es hijo de Dios. Y como yo estoy unido a Cristo, yo paso a ser hijo adoptivo de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, nos bautizamos para formar un cuerpo con Cristo. Un cuerpo con Cristo, hacernos uno con Cristo. ¿Y esto qué significa? Que nos hacemos hijos de Dios al unirnos a Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo, el de Cristo. ¿Para qué? Gálatas 4:4. ¿Para qué? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Para qué envió a su Hijo?
para que ustedes y yo, que no éramos hijos, bueno, cuidado, otra vez, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos no éramos hijos, recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros no éramos hijos. En Cristo, cuando nos incorporamos a Cristo a través del bautismo, un solo cuerpo, recibimos el ser hijos por adopción. Otra pregunta. A todos los hermanos y al señor cura que los ha venido a esclarecer la verdad. Le hago una pregunta que le dice a un pastor que por qué decía que la Virgen tuvo más hijos. ¿En qué texto hay que la Virgen tuvo más hijos? Eso de aquí. Y la segunda es que dice que todo pecado será perdonado, dice en la Biblia, que todo pecado será perdonado, pero menos el que profana contra el Espíritu Santo. Comienzo por la segunda. El pecado contra el Espíritu Santo es cuando la persona no se confiesa porque no cree que en el sacerdote está el Espíritu Santo, que Jesús sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando usted no se confiesa, y por eso no le queda perdonado. El primero, ¿dónde dice la Biblia que María tuvo más hijos? En ninguna parte. No hay un capítulo, no hay un versículo donde diga que María tuvo más hijos. He debatido con muchos protestantes que dicen que son pastores, que saben muchísimo, y les he dicho: dame un capítulo, uno solo, donde diga que María tuvo más hijos. Todavía no he encontrado el primer protestante que me muestre capítulo y versículo. Y si algún protestante me está escuchando a través de las redes sociales, haga memoria, a ver si encuentra un capítulo y un versículo en su memoria donde diga: María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María. Eso no existe en la Biblia. Y si no existe, ¿por qué los protestantes lo dicen? Porque ellos han encontrado en la Biblia donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Y eso sí lo dice la Biblia. Aclaro, a ver si me agarran la idea. La Biblia no dice que María tuvo más hijos, pero sí dice que Jesús tuvo más hermanos. Ahí es donde los protestantes se confunden y ellos comienzan a hacer conclusiones. Si la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, por lógica son hijos de María. Por lógica, no por Biblia, por lógica son hijos de María, porque en ninguna parte dice que son hijos de María. Pero por lógica, si la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, por lógica son hijos de María. Pero esa lógica de los protestantes se le tumba con la Biblia, para que se dé cuenta que esa lógica está mal. Los católicos enseñamos lo mismo que los protestantes, que Jesús tuvo más hermanos. ¿Y cuál es la diferencia? Que el católico dice: no, por lógica no son hijos de María. Y el protestante dice: sí, claro que sí, por lógica son hijos de María.
¿Cómo se le tumba la lógica? Primera de Corintios, con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Y ustedes van a observar que la lógica de los protestantes, que dice, como la Biblia afirma que Jesús tuvo más hermanos, por lógica son hijos de María, aquí se les destruye. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Ahí viene. Y que apareció a Cefas. Se le apareció a Cefas. Y después a los 12. Y después a los 12, y con la ayuda de doña Lupa, vean los protestantes, vean los católicos, como la mentira de los protestantes y la lógica de los protestantes, la Biblia se la tumba para el suelo. Esa lógica no vale. Que la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, por lógica son hijos de María. Vamos a tumbarle la lógica a los protestantes. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cómo? ¿Otra vez, Luis? Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿A cuántos hermanos se le apareció Jesús? A más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? A más de 500 hermanos. ¿Para dónde se va la lógica de los protestantes que esos hermanos eran de María? Al suelo. ¿Puede una mujer parir más de 500 hijos? La lógica de los protestantes, Reina Valera lo está diciendo, es una lógica satánica, es un insulto a la Madre del Señor. Sí, la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, pero también dice que eran más de 500. Y usted sabe que una mujer no puede parir más de 500. ¿O no? Ahí le dejo a los protestantes ese caramelo de chocolate de fresa para que se lo disfruten, para que vean cómo lo engañaron. Otra pregunta, pues. Buenas noches, padre. Buenas noches. Mi pregunta es porque siempre me han preguntado sobre que tenemos bastantes vírgenes, como la Virgen del Carmen y como también el Cristo Negro que está en Guatemala, y por qué muchos católicos vamos y nos arrodillamos y nos vamos de rodillas hasta donde está el Cristo, y a la Virgen lo mismo le hacemos. Como la Virgen del Carmen la bajan del cerro en México, y le prenden incienso y la desahuman y todo eso, le ponen manzanas y frutas, bastantes cosas de eso. Entonces, eso es lo que quería saber. Otra mentira descarada de los protestantes, porque son descarados. Los católicos tienen muchas vírgenes. En cierta parte es verdad, porque hay muchas monjas consagradas al Señor. Pero es que tienen muchas vírgenes. Y la virgen es una sola. ¿Por qué los católicos tienen tantas vírgenes? Eso es una, se llama malicia en los protestantes. Una calumnia, un engaño, una falsedad. Los católicos no tenemos muchas vírgenes. Tenemos una sola. Pero esa sola virgen tiene muchas advocaciones. O sea que los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde.
Porque nosotros tenemos una sola Virgen. Una sola fue la Virgen María, parió a Jesús, no más. Una sola. Pero está la Virgen del Carmelo. Eso es una advocación a la mamá de Jesús que se apareció en el Carmelo. A esa imagen que se apareció en el Carmelo se le llama la Virgen del Carmen. La Virgen se apareció allá. Se le apareció al indio Coromoto. Entonces la Virgen bajo la advocación de Coromoto. O sea, depende del lugar, se le da el nombre a la misma persona. Por ejemplo, vamos a una fruta. Nosotros a lo que ustedes llaman papaya, nosotros le llamamos lechosa. No es dos frutas, no son dos frutas. Es una fruta con diferente nombre, depende del lugar. La Virgen María es una. Depende del lugar, se le da un nombre. Listo. No es que hayan varias. Tenemos varias advocaciones, pero una sola. Miren, la mentira, la maldad de los protestantes lleva a engañar a la gente diciendo que los católicos tienen muchas vírgenes. Ahora, ¿por qué nosotros nos arrodillamos ante una imagen? Para expresar el respeto, el amor hacia esa persona. Más nada. Pero dice el protestante, pero es que adorar, arrodillarse es adorar. Así engañan a la persona que no conoce nada. Así mienten los protestantes. Es que arrodillarse es adorar. Entonces ayúdenme a pensar, a ver, ayúdenme a pensar. ¿Será verdad que arrodillarse es adorar? Yo le pregunto a usted, usted tiene 20 años, tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. No se puede arrodillar. Y le quedan de vida 50 años. En esos 50 años usted puede adorar a Dios o no lo puede adorar. Pero recuerde que está en silla de ruedas y no se puede arrodillar. ¿Lo puede adorar o no lo puede adorar? Y le pregunto a los protestantes, ¿lo puede adorar o no lo puede adorar? Si lo puede adorar, quiere decir que lo que enseñan los protestantes es mentira. ¿Qué enseñan? Que arrodillarse es adorar. ¿Cómo sabemos que es mentira? Este protestante está en silla de ruedas y adora a Dios, pero no se arrodilla. Si fuera verdad que arrodillarse es adorar a Dios, ese protestante que cayó en silla de ruedas pasará 50 años de vida sin adorar a Dios porque no se puede arrodillar. Eso es mentiras. Arrodillarse no es adorar. Arrodillarse no es adorar. Adorar es creer que una persona, un animal o una cosa es Dios. Eso sí es adorar. Otra preguntita. Buenas noches, padre. Yo sé que aquí hay muchos guatemaltecos. Yo vengo de Petén, Guatemala. Y felicidades, mi primera vez que estoy acá conociéndolo personalmente. Mi pregunta es, gracias. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un católico enferma y quiere obtener sanación por medio de la oración? Llama a los catequistas, pero sintió que no se curó, llamó al sacerdote, sintió que no se curó y llamó al pastor también. ¿Qué pasa con nuestra fe ahí? Es una persona que verdaderamente no tiene fe en Dios. No. Porque si tiene fe en Dios,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Yo no me voy a meter a protestante ni voy a ir a un brujo para que me sane. Yo creo en Dios, hago la diligencia, hago oración. Pero yo no voy a hacer un trato con Satanás yendo a un brujo o irme a un protestante para que me sane. Hágase tu voluntad. Yo la acepto. Yo debo vivir mi fe firme. No debo vacilar. El problema es que los católicos se dejaron engañar de los protestantes y andan buscando milagros y se apartan de la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. La Biblia dice que el que busca milagro va a caer en la trampa del diablo. Porque el diablo va a hacer milagros para agarrar a los tontos. Pero que el cristiano no busca milagros, el cristiano busca la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hay un inicuo, el hombre malo, el hombre de maldad, por obra de Satanás, Con gran poder. viene con gran poder. Por eso ustedes escuchan a los protestantes que siempre dicen esto: aquí sí hay poder, aquí sí hay poder, aleluya. El inicuo viene, repítalo. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Viene a nosotros que estamos enfermos por obra de Satanás. Con gran poder. Con gran poder. Y señales. Y señales. Y prodigios. Y prodigios. Como no pudo hacer nada el cura, ni Dios no lo curó. Vino el otro, no lo curó. Pues entonces voy a buscar un protestante. Voy a buscar un brujo. Y ese viene con gran poder y señales y prodigios. Y prodigios mentirosos. Mentiroso. ¿Por qué mentiroso? Escuche. Y con todo engaño. Con todo engaño. De iniquidad. De maldad, de iniquidad. Para los que se pierden. Para que la gente se pierda. El diablo puede hacer milagros para que la gente se pierda. ¿Y por qué se pierde? Lupita, ¿por qué se pierde? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Por qué, Luis? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere que busquemos? ¿La verdad o los milagros? Los que buscan milagros caen en la trampa del diablo. Los que buscan la verdad, podemos alcanzar la salvación. Otra vez, Luis. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. El amor a la verdad, dale. Para ser salvos. Para ser salvos. Un milagro los puede curar, pero no los puede salvar. El amor a la verdad los puede salvar aunque no los cure. Lo puede salvar aunque no lo cure. Y mire, para que ustedes se den cuenta de la mentira de los protestantes, dice, es que aquí sí hay poder, somos la iglesia de Cristo, porque aquí sí hay poder, los curas no nos sana, los catequistas tampoco se nos sana, aquí sí hay poder, nosotros somos instrumentos de Cristo porque sanamos a los enfermos. Si eso es verdad, vaya al hospital. Allá hay muchos. Vaya, levántenlo, pues, vaya, levántenlo a todos, vaya, levántenlo. Cuando Cristo manda a sanar a los apóstoles, le dice, vaya, sanen, liberen. Está mandando a nivel espiritual.
Porque si fuera a nivel material, ¿qué le hubiese dicho? Vaya a todos los hospitales y levante a los enfermos. Pero el diablo hace milagros para engañar a los tontos. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en la verdad. No podemos estar permitiendo eso. Si eres católico, busca al sacerdote que haga oración y que se haga la voluntad del Señor. Otra pregunta. Buenas noches, Padre. Compartiendo uno de sus videos. Buenas noches, Padre. Compartiendo uno de sus videos con una hermana que era católica y se convirtió en... Tiene que hablar más duro porque no le estoy escuchando. Tiene que hablar duro o acercarse al micrófono. Padre, buenas noches. Compartiendo uno de sus videos con una hermana que era católica y se convirtió en una evangélica. Lo primero que me dijo es que ustedes estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y luego me preguntó qué milagro han hecho ustedes, porque según ella ha visto muchos milagros en su iglesia protestante. Padre, ¿qué tiene para decirle? Debo decirle a esa persona, la primera parte que me dijo fue, la primera que se me olvidó, Que estaban blasfemando. que estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Que venga con capítulos y versículos y me muestren que yo estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Que venga y me muestre, porque es fácil decir, el cura está blasfemando contra el Espíritu Santo, ahora venga y me prueba. Venga y me prueba. ¿Veis? Que me dé pruebas. ¿Dónde? Yo ando por el mundo. ¿Por qué los pastores no me han probado que estoy blasfemando con el Espíritu Santo? ¿Y por qué no viene y me prueba? ¿Está aquí o no está aquí? Lástima que no está aquí. Pero segundo, ¿qué milagro hace? ¿Qué milagro hace? ¿Dónde está la hermana que habló conmigo? Yo quiero que pase para acá. La hermana que habló conmigo, que era evangélica y se convirtió. Y yo le dije que si podía pasar para acá y dijo que sí. ¿A dónde está la hermana que era evangélica y se convirtió? Hace como 2 semanas o 4 semanas que me dijo, ¿dónde está? ¿Por allí? ¿O ya se fue? La hermana que habló conmigo y me dijo que era evangélica y volvió a la iglesia, ¿qué se hizo? ¿Se fue? Bueno, entonces vamos a decirle, ¿qué milagro hace? ¿Los milagros? Voy a explicárselo de esta manera. Una vez estaba un maestro que hacía muchos milagros y el discípulo estaba con él emocionado porque hacía muchos milagros. Y había un ateo y dijo, yo quiero ver qué milagros hace ese hombre. Voy a ver qué milagros hace. A ver si es verdad que Dios existe y hace milagros. Vamos a ver. Y se fue. Y llegó donde estaba el santo y le dice, vengo porque me dicen que usted que hace milagros, que Dios hace milagros. Yo quiero ver un milagro. Muéstreme un milagro. Y el santo agarra a un niño que una señora tenía en sus brazos chiquitico y le dice, aquí hay un milagro. Hace 5 años no existía este niño. Y un día, ¡pac!, comenzó a existir un gran milagro. Dijo, mire el sol. No tiene columna, nada lo sostiene, está en el aire y no se va para abajo.
Porque Dios le dijo, se queda ahí. Y el sol dijo, mande, Señor. Eso es un milagro. Le dijo, mire un árbol, mire las hojas, purifican el aire. Eso es un milagro. Y le dijo el hombre, usted lo que se puso fue a hablar tonterías. Yo quería ver, era un milagro. Y se lo hizo y se fue bravo. El santo le dio risa. Después que se fue el ateo, había una señora en silla de ruedas y él ora por la señora de silla de ruedas y la señora se levanta. Y el discípulo le dice, ¿por qué no hizo eso delante del ateo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Para qué lo hubiese creído? Dijo, hijo, porque él en realidad no estaba buscando un milagro. Él lo que quería ver era un espectáculo, no un milagro. Esta señora quiere milagro. ¿Sabe qué es un milagro? Que el sacerdote consagre y ahí suceda un milagro. El pan y el vino pasan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un milagro. Que usted viene llena de pecado y el sacerdote le da la absolución y queda perdonada. Eso es un milagro. Pero ella lo que quiere ver es un espectáculo. Que se vaya a ver espectáculos a otro lugar. Pero el Señor nos invita a que seamos capaces de ver los milagros que Dios hace. Todo lo que Dios ha hecho es un gran milagro. Los espectáculos. A mí me da risa cuando dicen los protestantes, que ellos expulsan demonios. Católicos, escúchenme esto. Los protestantes expulsan demonios en todas partes, menos donde hay. En todas partes expulsan demonios. Por eso ustedes verán que los protestantes, a todos, usted tiene un demonio, fuera Satanás. Todo el tiempo. Ellos expulsan demonios donde no hay. Donde hay un demonio. Yo quisiera ver a un protestante enfrentado con un endemoniado. Los he visto. Yo vi un pastor. Había una mujer endemoniada de verdad. Y dijo el pastor, tráiganmelo a mí. Y se la llevaron. Y cuando el pastor quiso orar por ella, la mujer se le tiró encima, le destruyó el rostro. Y tuvieron que sacarlo para el hospital porque lo iba matando con las uñas, lo iba destruyendo. Casi lo mata. Después buscaron al brujo. Tampoco. Me buscaron a mí, fui y hice oración y Dios la liberó. Yo quisiera ver de verdad. No, un juego ahí que agarran a una persona y digan, este está endemoniado. No, que sea en serio. No son capaces. Puras mentiras. Entonces esa persona no busca milagro, lo que busca es espectáculo. Pero Dios sí hace muchos milagros. Y claro está, si me preguntan a mí, en mi vida, yo he visto la mano de Dios. Voy a confesar a una persona que se está muriendo, le doy la absolución y se levanta. ¿Usted lo ha visto? He visto personas sanarse de cáncer. He visto personas sanarse de SIDA. He visto homosexuales sanarse de esa enfermedad, dejar de ser homosexuales. He visto borrachos dejar el licor. Ustedes mismos tienen testimonio. Padre, desde que comencé a ver los videos, mi vida se transformó. Yo era esto, yo era aquello, yo era esto otro, y se transformó. Eso es un milagro. Ni siquiera nos habíamos conocido y ya Dios por medio de ese video hizo un milagro. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios? A ver, levanten la mano el que ha experimentado que a través de las enseñanzas ha cambiado su vida. Levanten la mano a ver.
Enfoque a ver si hay milagros o no hay milagros. Es un milagro, un milagro. Dios hace milagros, sigue haciendo milagros. No hay espectáculos, milagros. Transforma la mente, el corazón. La mujer que dice, mi esposo era un sinvergüenza, y desde que comenzó a ver los videos cambió de vida. Desde que comencé a ver los videos me casé. Yo era protestante y comencé a ver los videos, dejé de ser protestante. Es un gran milagro. ¿Y cuántos están volviendo a la iglesia? Muchos. Otra pregunta, pues. Vamos a darle. ¿Cuántas personas hay para preguntar? Hay una que enviaron. Dos nomás. Y una que enviaron por escrito, padre. ¿Ah? Una que enviaron por escrito. Dos nomás, ya. Ajá. Dale. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que están aquí. Perdón. La pregunta es, la aparición de la Virgen, porque yo sí creo, pero hay hermanos que no creen en una aparición cuando la Virgen se presenta así a alguien. Pues no, yo quiero saber si sí o no, por favor. La iglesia enseña que no debemos creer a la ligera de eso, que ciertamente ha existido y sigue existiendo manifestaciones poderosas de Dios a través de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María. Pero que usted no debe estarle creyendo a cualquier persona que diga, a mí se me aparece la Virgen y me dice tales cosas. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Esos hay muchos y eso no es verdad. Eso es falso. Pero es que no puede existir, sí puede existir y ha existido. Pero hasta que la iglesia no examine y verifique y diga que es verdaderamente cierto, no puede creerlo. Porque déjenme decirle, queridos hermanos, que se ha metido una moda de Satanás engañar a los católicos diciéndole, es que a mí se me aparece la Virgen. Dijo uno por allá, a los bobos se le aparece la Virgen. Epa, lo repito, no es que no, es que hay mucha gente que está engañando a los demás, diciéndole que se le aparece la Virgen. La Virgen me habla y me dice estos mensajes, puro manipulación, puro para atraer gente tonta que venga a creerle lo que le dice. Eso no es verdad. En la iglesia, repito, ha existido, existe y existirá. Pero hasta que la iglesia no lo examine y diga, ¿es correcto? ¿Es cierto? No debemos creerlo. Otra preguntita, pues. Lo que van a preguntar. También hay muchas personas que no creen en el bautismo de los niños porque dicen que los niños no cometen pecados. Eso es lo que ellos dicen, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que no hay que bautizar a los niños porque no tienen pecado. Al contrario, en Mateo capítulo 3, versículo 13, Jesucristo fue bautizado y no tenía pecado. Vamos a escucharlo. Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía y decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado... Muy bien, Jesús fue bautizado. Pregunto, ¿tenía pecado?
Jesús era como un niño, no tenía pecado. Aunque el niño tiene pecado original. Y fue bautizado. ¿Para qué se bautizó? Entonces el protestante dice, Jesús se bautizó fue para darnos ejemplo. Pues si es para darnos ejemplo, vamos a ver el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? No tenía pecado y se bautizó. Sigamos su ejemplo. Si un niño no tiene pecado, bauticémoslo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Perdón. Y también dicen que... Y también dicen que Jesús se bautizó de 30 años y que también nosotros los humanos tenemos que bautizarlos de 30 años porque niños no se valen. Eso es ignorancia. La ignorancia es atrevida. Vean la ignorancia de los protestantes, veanla. ¿Quién comenzó a bautizar? Juan el Bautista. ¿Quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. ¿Cuánto tiempo le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. ¿Se acuerda que fue a visitar a su prima Santa Isabel? 6 meses. Miren la ignorancia de los protestantes. Los protestantes dicen, es que Jesús no se bautizó cuando niño, para darnos ejemplo que teníamos que bautizarnos cuando tenía 30 años. No sea ignorante. Jesucristo no se bautizó cuando niño porque Juan tenía 6 meses. ¿Usted se imagina al niño Juan de 6 meses bautizando al niño Jesús recién nacido? ¿Ven la ignorancia? La ignorancia es atrevida. Pero como no son capaces de ver esto, dice, es que Jesús no se bautizó niño porque no quiso. Y se bautizó adulto para darnos ejemplo. Mentira, no había quien lo bautizara. El bautismo comienza con Juan. Y Juan era casi la misma edad de Jesús. Otra pregunta. Buenas noches, Padre. Yo solo quisiera que nos aclarara con unas citas bíblicas, bueno, les aclarara, ¿verdad?, a unos hermanos no católicos. Bueno, los adventistas dicen que Jesús no vino a cambiar nada, porque cuando dijo yo no vine a abolir la ley ni a los profetas, entonces dice por qué los católicos observan el domingo y no siguen observando el sábado. Entonces, quisiera algunas citas ahí, por favor. Pues mire, cuando Jesús dice yo no vine a abolir la ley, vamos a verlo. Está en San Mateo capítulo 5, versículo 17. A ver, Luis, 17. Escuche. No penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar la ley. Yo no vine a abrogar la ley. No vine a destruir la ley. No vine a abolir la ley. ¿A qué vino? La ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para qué vino? Para cumplir. Esto es lo que los protestantes adventistas no entienden. 2 cosas. Yo no vine para abrogar la ley. Yo vine para cumplir la ley. 2 cosas que se pueden hacer con la ley. Una era abolirla, acabarla. Y 2 era cumplirla. Cristo no vino a lo primero, a abolirla. Cristo vino a ver, el sacerdote le dio la autoridad, le dijo al encargado de organizar esta actividad. Le dijo, mire, a ver, o le dijo a la gente, hay que arreglar las sillas, hay que poner flores, hay que poner el altar. A todos los grupos de apostolado les digo, todos los trabajadores, todos los que trabajan en la iglesia, hay que arreglar eso para la actividad cuando venga el padre Luis Toro. Dio una orden, es una ley que se tiene que cumplir. Viene Petronila y dice Petronila, lo que dijo el cura, no le hagan caso.
No arreglen nada. ¿Qué está haciendo? Aboliendo la ley. Y dijo Jesús, yo no vine a abolir la ley. Yo no vine a hacer lo que hizo Petronila. Pero si el cura dijo, arreglen la silla, pongan el altar, pongan las flores, le dice a todo el grupo de apostolado. Y viene Petronila y dice, el cura dijo que arreglaran el altar, que pusieran flores, que arreglaran la silla. Y antes de que lleguen las demás personas, ella llegó, arregló las sillas, puso las flores, puso el altar. ¿Abolió la ley o la cumplió? La cumplió. Jesús dijo, yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. Después que la cumplió, listo. Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Por eso cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Todo está cumplido, cumplió la ley. Y resulta que cuando se cumplió la ley, ya no hay ningún problema. Cristo viene, cumple la ley. Y hasta ahí llega. Hasta ahí llega porque era hasta que se cumpliera. Tenía que cumplirse. Ya se cumplió. Después que se cumple, ahora pasa el Nuevo Testamento. El nuevo pacto. La nueva alianza con las nuevas leyes. Cristo entonces viene a dejarnos algo nuevo. Y cuando deja algo nuevo, ya nosotros no tenemos que estar sometidos a eso antiguo. Que ustedes verán que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo capítulo 3, perdón, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5 en adelante, ustedes verán que Jesucristo a través de su palabra nos viene a decir que los 10 mandamientos, escuchen bien, adventistas, que los 10 mandamientos dados a Moisés en las tablas de piedra en el Sinaí llegaron hasta Cristo. Y ya con Cristo comienza algo nuevo. 2 de Corintios 3, 5 en adelante. Vean. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No es que el cura está inventando como si fuera él algo propio. No es algo de la Iglesia Católica. Es algo de Dios. Ponga cuidado. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Que lo sepan los adventistas, que esto viene de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? Dale. El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros, otra vez Luis. Nuestra competencia proviene de Dios. Aquí viene. El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí está que Dios tiene ministros y un nuevo pacto. Aquel ya quedó antiguo. Ahora nosotros vamos a un nuevo. Pero ¿será que los 10 mandamientos no quedaron en lo antiguo? Vamos a ver. Dale. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado... Aquí, escuche. Otra vez, Luis. Y si el ministerio de muerte... Otra vez, Luis. Y si el ministerio de muerte... Con doña Lupa, pongan cuidado cómo llama
a los 10 mandamientos Cristo en la antigua alianza con el antiguo pacto? Otra vez, Luis. Y si el ministerio de muerte, Ministerio de muerte. Y si el ministerio de muerte, la antigua alianza. Pero en esa antigua alianza estaban los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra. Óigalo, otra vez, Luis. y si el ministerio de muerte, ¿Dónde estaba ese ministerio de muerte? grabado con letras en piedras, ¿Dónde estaba ese ministerio? grabado con letras en piedras, ¿Dónde estaban los 10 mandamientos? grabados en con letras en en piedras. piedras. ¿Cómo lo llama Cristo? A través de su palabra, ministerio de muerte. Otra vez. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, Los 10 mandamientos, siga. fue con gloria, Fue con gloria. Para el pueblo de Israel era algo muy glorioso. Para el Antiguo Testamento, muy glorioso, muy valioso. tanto Tanto que los hijos de Israel, los judíos, para ellos era ese ministerio de muerte. El pueblo judío los hijos de Israel no pudieron fijar no pudieron fijar la vista la vista en quién. en el rostro de Moisés, ¿Se acuerda a quién le dio las tablas de la ley? A Moisés. Y se acuerda que cuando bajó del monte Sinaí con los 10 mandamientos, el rostro de Moisés resplandecía y el pueblo no podía verlo. Aquí está. El ministerio de muerte en tabla al punto. Fue glorioso, pasó, era de los judíos. Y era resplandeciente que el pueblo no podía mirar el rostro de Moisés. a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Había de qué? Había de perecer. Perecer. Cuando Cristo lo cumple, ya. Siga. ¿Cómo no será? Más bien con gloria. El ministerio del Espíritu, Ahora viene otro ministerio, el del Espíritu. Siga. porque si el ministerio de condenación, Si el ministerio de condenación, ¿por qué se llama ministerio de condenación? Respiren profundo. ¿Por qué los 10 mandamientos, ministerio de condenación? Porque si usted cumplía los 9 mandamientos y faltaba uno, maldito para el infierno. Nadie se podía salvar. Siga. porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Siga. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, Ya no es glorioso. Siga. en comparación con la gloria más eminente. Algo nuevo, más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, Esos mandamientos perecen y tuvo gloria. mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, Un velo sobre su rostro. para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Abolido. Siga. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo a los adventistas les queda el mismo velo, no descubierto. no descubierto. Y ese es el problema, por eso ellos no son capaces de ver lo que Cristo nos trajo. El cual por Cristo por Cristo es quitado. es quitado. Ese velo ya es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Sobre el corazón de los adventistas, el velo está puesto. No pueden ver la gloria de Dios. La última pregunta.
Buenas noches. Es unos consejos, Padre. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que dirigen el rosario y lo hacen tan a la carrera que no se les entiende lo que dicen y por eso somos criticados como católicos? ¿Cómo le puede ayudar? Hablándoles clarito y decirle que la oración no es a las carreras, que debe ser concentrado, meditado. El rosario meditado y concentrado es potente. Cuando es a la carrera y usted no se concentra, no llega ni al techo. Sí, eso es un gran problema. Y los católicos tenemos que enseñarle a esa persona que así no es, corregirle. Y si no le hace caso, pues entonces nosotros comenzar a rezar el rosario y no dejar que ellos recen. Que se murió una persona, voy yo a rezar el rosario y voy a rezar como debe ser. Ya no voy a dejar que vaya Petronila, voy a involucrarme yo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos ha brindado. Antes de darle gracias a Dios, deben recordarle, Benjamín, póngamele en la cámara. Lo vamos a filmar para que lo vean en el mundo entero. Mire, saluden las cámaras. Vamos por aquí primero. Saluden las cámaras que lo están pasando por el mundo entero. Lo están viendo. ¿Dónde que estamos, Luis? Los breves. ¿Dónde que estamos, Luis? Vamos a ver, Luis. Estamos en Belice, en la ciudad de San Ignacio. Ajá, deben saber ustedes que estamos aquí, Belice, compartiendo la palabra del Señor. Y ahí lo van a ver en el mundo entero. Llegue a su casa y muestre a la familia, mire, yo ya soy YouTube. Yo no andaba de parranda, yo estaba en la enseñanza. Y este es un recuerdo también para su vida. Un recuerdo para su vida. Guarde ese video, véalo, gústelo, recuerde la enseñanza. Pero no solo eso. Además, queridos hermanos, deben suscribirse. Miren, hay católicos que son tan perezosos que les cuesta mucho darle suscribirse. Cuando ustedes se suscriben, están ayudando a la obra que estamos realizando. Están ayudando y, ¿cómo se llama eso? Apoyando. Dale a suscribirse, dale a la campanita y además compártalo, mándalo a otra persona, dale me gusta o no me gusta. Y esté pendiente porque vamos a seguir dando las enseñanzas. Recuerden, hermanos, la universidad le llegó a la casa. Usted puede estudiar en su casa. Agarre su Biblia, agarre los videos, las enseñanzas en familia y comiencen a estudiar poco a poco. No se afanen, sin carrera, poco a poco. Agarren los grupos de apostolado, formen grupo de estudio de Biblia. Vamos a estudiar y vamos a predicarle a los protestantes. Y cuando los católicos se preparen y salgan a predicarle a los protestantes, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Le damos la gracia al Padre. ¿Cómo que llama el Padre? ¿Cómo que llama el Padre? Arturo. ¿Arturo? Arturo. Padre Arturo, muchas gracias. ¿Y el párroco cómo que llama? ¿Y el otro padre? Benjamín. Benjamín, ajá. Al Padre Arturo y al Padre Benjamín, que nos han recibido la parroquia por el apoyo. Gracias al señor obispo, que nos dio el permiso para estar aquí. ¿Cómo que llama el obispo? Larry. ¿Ah? Larry. Larry. Y gracias a mi obispo, porque si no fuera con el permiso de mi obispo, yo tampoco estuviera aquí. A Monseñor Mario Moronta, un abrazo, Monseñor, un saludo. Gracias a Monseñor Mario Moronta. Un aplauso para Monseñor Mario Moronta, mi obispo, que con gran caridad, con gran fe y confianza me ha dado la oportunidad de salir a evangelizar. Y cómo no darle las gracias al Papa Francisco, que me ha nombrado junto con 1000 sacerdotes más, misioneros de la misericordia, y nos ha enviado por el mundo a predicar la palabra de Dios. Gracias al Papa por ese detalle y estoy muy agradecido. Ahora vamos a darle gracias al Señor.
Padre omnipotente, te damos gracias porque en tu infinito amor nos ha permitido compartir tu palabra. Ella nos saca de todas dudas, pues es lámpara, una luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, y a aquellos hermanos que están confundidos, ayúdales para que conozcan la verdad. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Entonces lo dejamos con el Padre para que dé los avisos que tenga que dar. Solamente agradecer.